Estamos de regreso en un artefacto más. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Jero, encantado de estar aquí contigo, de verdad, gracias por la invitación. No, hombre, verdadero honor. Estoy un poco intimidado No, porque por favor. no calenté mi voz y eso. Y he seguido mucho tu contenido y me parece alucinante el Gracias. tema de pensar la voz como la forma más íntima y Ujú. real de tu ser, Sí, pero no desde un elemento accesorio, sino no, no, no. como, eh, es decir, verbalizamos nuestros pensamientos, se hacen Ajá, palabras, y tiene que ver, finalmente es la voz lo que sí. lo... Y me parece alucinante y súper interesante. Qué chido, Jero, que conectaste con el contenido, gracias de nuevo por la invitación. Y lo dijiste muy bien, no es un accesorio. Creo que mucho tiempo, muchas personas que me rodearon me hicieron ver que la voz era, y digo muchas personas clave, maestros, gente que se dedicaba a ello, perdón, me fui dando cuenta que la voz es mucho más allá que algo estético, algo bonito o algo feo. Indagando más en el tema, llegué o he llegado a darme cuenta que es un viaje infinito. O sea, no hay realmente, yo te diría que no hay un fin en este trayecto. Es abrir los ojos, abrir la conciencia a tu voz y comenzar a convivir con ella hasta el último aliento. Ahí termina todo. Pero antes de eso, todos los días es descubrir, todos los días es experimentar, y de ahí lo fascinante del tema, Jero. Y te voy a contar que además, como he seguido mucho tu contenido, me ha sucedido, te lo quiero compartir algo, que me he dado cuenta o me he hecho consciente de que mi voz cambia dependiendo de con quién esté y Sí, en el contexto en el que esté. sí, sí. Es muy cagado eso. Sí, No sé si a todos le pase a o todos no, les solo pasa. lo hice consciente. Eso, lo hiciste consciente. Mira, yo pongo un ejemplo que a ver si ilustra bien lo que estás diciendo. Te despiertas hoy, hoy así el día de hoy en la mañana, y pones música. ¿Qué pusiste o qué pondrías en la mañana? Tú. Yo Ah, siempre, casi siempre pongo los Eagles. los Me Eagles. ponen muy de buenas. Porque te ponen muy de buenas. Ajá. Pero en la media tarde, por ejemplo, si de repente estás haciendo la comida y tal, ¿qué pondrías de música? Es probable que ponga Bon Jovi, AC/DC, Bon una Jovi, cosa así. AC/DC, y en la noche pondrás alguna otra cosa. Y si estás en una reunión con cierto tipo de gente, vas a poner una cosa. Claro. Si estás en un camino de carretera y quieres no dormir, te pones otra cosa. La música, en este caso, tú como músico, nos va generando un ambiente, nos va generando una cierta forma de percibir en ese momento los sonidos. Ponemos música para despertar, ponemos música para dormir. Con la voz, de alguna forma, también sucede algo parecido. Adaptamos el sonido en función de a quién vamos a hablar, qué mensaje vamos a lanzar y qué objetivo queremos alcanzar. Entonces, obviamente no le vas a hablar igual a tu novia, novio, que a tu jefe del trabajo. Todo eso de manera inconsciente. Inconsciente, sí, inconsciente, por supuesto, porque de alguna manera lo que hacemos nosotros es darnos cuenta primero que si agudizamos la voz, no lo sabemos, pero si agudizamos la voz, tendemos a sonar más amables, Ah, tendemos a claro. sonar un poquito más como infantiles, vamos a llamarle así, ¿no? Disculpe, ¿te puedo encargar la cuenta, por favor? Claro, más Es agudo. muy diferente hacer eso que decir, disculpe, ¿te puedo encargar la cuenta, por favor? Sí, de inmediato es como más Ay, está enojado, agresivo, está no ¿no? sé qué. Entonces, uno va entendiendo esto a la paso de la conciencia que vas cobrando, pero lo hacemos inconsciente. Tú vas, te diriges a cierta persona de una manera y cuando empiezas, que es lo que yo le digo a la gente en mi contenido, que abran los oídos Ajá. para darse cuenta qué es lo que ya hacen con su voz. Porque todo el mundo quiere cambiar, pero primero tienes que conocer antes que cambiar. Claro, y Entonces, por eso es probablemente importante tengas eso. cosas que funcionan. Mucho, si no, no estaríamos aquí. O sea, tu Claro. trabajo, las parejas que has tenido, o sea, es que tu voz ya te ha ayudado muchísimo en tu vida. Por eso yo soy tan enfático en la relación que tienes con tu voz. Ujú. ¿Cuál es la relación actual que tienes con tu voz? Planteártela y averiguar cuál es el primer paso para cualquier cambio, porque yo hago esta reflexión por ejemplo, con el cuerpo humano. Si no te gusta tu cuerpo, vas a querer ponerte a dieta y vas Ujú. a querer hacer ejercicio. Ambas decisiones, ponerte a dieta y hacer ejercicio, le van a ayudar a tu cuerpo a mejorar, digamos, lo que quieras mejorar para tus conceptos de qué es mejorar. Sin embargo, tu cuerpo ya está bien, es decir, tu cuerpo ya es una herramienta y es una máquina y es algo que te ha traído hasta donde estás. Si tú rechazas tu cuerpo actual, ¿cómo va a ser el trayecto hasta que lo logres cambiar? Ujú. Tormentoso, ¿no? De rechazo. Es como, no estoy a gusto con esto, ve tú a saber cuándo cambie, por lo tanto los 6 meses que me va a llevar cambiar mi cuerpo, lo voy a estar rechazando. Entonces con la voz es lo mismo, ya te ayudó mucho, ya te ha llevado a lugares que ni te imaginabas, con todo y ponerte nervioso, con todo y que se te quebró en momentos, con todo eso, aún así ya te trajo hasta donde está.
Entonces lo primero es agradecerla. Realmente agradecerla y darte cuenta que la voz es un absoluto regalo divino que, no manches, la cantidad de cosas en la evolución que han tenido que pasar para que hablemos es Claro, bestial. Entonces ya nada más claro. agradecerla te pone en un nivel diferente al resto de las personas, ¿no? ¿Desde cuándo te hiciste o empezaste a hacerte consciente del poder de la voz? Porque además, no sé si tuvo que ver la música con eso, porque Totalmente. digo, no te hice una presentación, pero además de locutor, eres músico, Sí, sí, guitarrista, sí, que eres sí. cantante, tallerista y un montón de cosas que haces. O sea, no, todo, pero el hilo conductor Sí. pareciera que es la voz. Yo fíjate que pensaría que ya viendo hacia atrás me di cuenta que la voz en su momento, cuando era muy joven, yo te diría que pues mi abuelo paterno, fue músico, compositor, de los grandes músicos y compositores, te diría de los años 50, 60. Sus canciones las grabó gente como Pedro Infante, Pedro Vargas, Lola Flores. Incluso, fíjate que fue escritor y él escribió un guión para una película de Cantinflas. Neta. Entonces hay una película que se llama El Analfabeto, Claro que la que recuerdo, es de mi sí. abuelo. Él escribió el guión No original. ¿en Sí, serio? pero no era escritor mi ¿Cuál era abuelo. su nombre? Marcelo Salazar Ah, igual, sí. así, tal Él es, el, cual. él es el original, yo soy la tercera copia, digamos, ¿no? Tercero. ¿Es Marcelo Salazar Marcelo 3? Salazar también. Sí, mi abuelo es Marcelo Salazar 3. Bonilla, mi padre Marcelo Salazar Gil, y me toca a mí va a ser Marcelo Salazar Enríquez, que además me ponen el nombre de mis dos abuelos, güey, Marcelo y Alberto. Entonces, mi nombre es un nombre de telenovela ochentera, Marcelo Alberto, ¿no? No, y además con una carga, Es ¿no? fuerte, ya veremos, ya hablaremos de eso también, pero claro, emocional y energéticamente, mi abuelo Marcelo, cuando escribe este guión para Cantinflas, yo cuento esta historia porque más allá de que obviamente es una historia que me fascina y me siento muy orgulloso de eso, pero me parece importante para que la gente vea que no hay que autodefinirnos de una manera tan cerrada. O sea, no, yo soy esto, solo esto. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué no volver a este espíritu polímata, renacentista, donde puedes ser muchas cosas, ¿no? Porque luego crecimos con esta frase de el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y yo creo, yo estoy un poco en contra de eso. O sea, para mí sí es importante abrirte, sobre todo desde el punto de vista de la creatividad, ¿no? Mi abuelo como músico había escrito una cantidad de historias, hechas canciones, muchísimas, ¿no? Entonces cuando llega el momento de escribir un guión, por petición de uno de sus primos que le decía, Marcelo, tú eres muy ocurrente, ¿por qué no escribes un guión? ¿Conoces a Mario? Mi abuelo y Cantinflas trabajaban en las carpas, en la época donde literalmente era el ¿Pero era famoso, actor? era cantante, pero en Ok. las carpas había música y había Ya. humor. Sí, era Entonces a show. veces había show. Entonces ahí era donde el verdadero stand-up comedy, ahí, porque ahí te Claro. bajaban y Y era además popular, ¿no? popular, totalmente popular. Entonces mi abuelo conoce a Mario Moreno Cantinflas en las carpas, lo deja de ver mucho tiempo y mi tío le dice, oye, escríbele algo, escríbele algo, escríbele algo. Total, mi abuelo dice un día, pues voy a ver qué pasa. Y se le viene la idea del analfabeto. Empieza a escribirlo, saca una cita con Cantinflas, le presenta el guión y de pronto cuando le presenta el guión dice que Mario Moreno lo primero que le dijo fue, Marcelo, estoy muy cansado ahorita de hacer películas, no sé cuándo vaya a volver a retomar. Ah, bueno, pues te lo dejo, ¿no? Oye, pero ¿de qué va la historia? No, pues mira que de unas... Interesante. Entonces dice mi abuelo, contaba la historia que toma el guión Cantinflas y empieza a leerlo. Pues lo leyó todo, enfrente de mi abuelo. Mi abuelo dice que lo tuvo ahí 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo. Ni se movió. No se movió leyendo carcajada, carcajada. Termina el guión y le dice, Marcelo, me encantó. Te hago la película. Vamos a hacer esta película, no sé cuándo, pero la vamos a hacer. Y es de las primeras películas a color. No sé si la primera o la segunda película a color de Cantinflas. Entonces te cuento esto porque para mí me inspiró mucho mi abuelo en esa historia. Yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuelo. Yo tenía 3 años cuando él murió. Lo he sentido muy cerca energéticamente desde entonces. O sea, para mí mi abuelo es mi guardián así muy fuerte. Yo lo siento todo el tiempo en la música, en la creatividad, en la voz. Mi abuelo perdió la voz unos años. ¿Unos Entonces, años? ¿Debido a qué? debido a... Ahora puedo entender que era debido a algo emocional. En ese momento mi familia lo vio como que se enfrió y salió de cantar y tal, pero ya viéndolo en retrospectiva, sin tener muchos datos a la mano, te puedo decir que era un tema emocional. A mi abuelo paterno, que es el que te hablo, le pasa esto, le pasa lo de Cantinflas y me inspira a decir, tú no te limites. Si eres un ser creativo, cosa que todas las personas que están viendo este podcast, todas las personas somos seres creativos, de Estoy entrada. de acuerdo. No nos limitemos. Si eres alfarero, perfecto, también escribe. Si eres poeta, pues también agarra la alfarería un día. O dibuja.
O qué más puedes hacer para que tu cerebro, y más hoy en épocas de inteligencia artificial, qué más podemos hacer para que el cerebro esté explorándose a sí mismo. Entonces mi abuelo me enseñó eso. Y la voz, te digo primero, viene mi abuelo, viene mi abuela por parte de mi madre, que fue también compositora célebre de canciones hermosísimas. Y ellos dos, yo creo que al verlos actuar e interactuar con la gente, especialmente mis abuelos, para mí era como un deleite verlos en una reunión, por ejemplo, Jero, hablando. Yo decía, wow, mi abuelo materno también hablaba increíble y era wow, era como, me parecía un superpoder. Que él hablara y que toda la mesa se callara. Era wow. Y contaba sus historias y era marino, mi otro abuelo era marino. Entonces imagínate, Pero la no solo cantidad de la historia, pero y la forma de además cómo contarla. contarla, Claro. exacto. Entonces yo lo veía y decía, me inspiraba muchísimo. Entonces yo creo que la voz, desde esas edades muy tempranas, me empezó a llamar la atención como un instrumento de expresión, ¿no? Mi abuelo hablaba muy, muy correcto, tenía una forma, una elocuencia particular. Y yo desde el principio, desde que me acuerdo, dije yo quiero hablar bien. Me gustaba, no tenía ni idea de nada, obviamente. Pero creo que entre eso y la música, la capacidad que tenían las personas que cantaban también de... Sacaba la guitarra mi abuela y todo el mundo se callaba porque va a cantar alguien. Entonces yo decía, wow, es una cosa, un superpoder. Yo sí lo veía, literalmente un superpoder. Entonces yo creo que desde ahí empezó todo. Y conforme fueron llegando las actividades a mi vida, la locución, el radio, todo esto fue como inevitable básicamente empezar a querer saber más de la voz, porque me hice un obsesivo de saber de la voz. O sea, todo lo que he estudiado es porque me encanta el tema a un nivel que no te puedo ni describir. No, hombre, y que lo haces, además bien interesante. El rollo que acabas de decir, yo estoy muy de acuerdo y siempre lo digo, porque este como sector creativo no es tal, o sea, no. El ser humano es creativo por naturaleza. Totalmente. No podría sobrevivir si no es creativo. Te sales a la calle y decides para acá o para acá, vas a ser creativo sobre cualquier problema que te enfrentes. Abres el refri y dices, ¿qué voy a comer? Exacto. Ese ya es un acto de creatividad. O sea, decir, no sé si te ha pasado que dices, ay, domingo en la tarde ya pues salió algo. Sí, mira, salió la pasta con no sé qué, con crema, con jamón y ya le puse tal. Y eso muchas veces salen las mejores cosas. Porque no hay presión. Exacto. Porque no hay expectativa. Simplemente lo haces y ya. Entonces yo creo que el arte... Yo sí creo que el arte es para todos en ese sentido. El arte, ya llevarlo a un nivel de profesionalismo, de vivir de ello y todo, bueno, requiere disciplina, enfoque, etcétera. Pero el hecho de crear, estoy de acuerdo contigo, no hay ninguna restricción para crear. Y yo por eso digo que la voz es el mejor acto creativo que podemos llegar a tener los seres humanos. Es como si tú crear tu propia voz, o sea, tener conciencia de tu propia voz es básicamente uno de los actos creativos no solamente más importantes, sino con mayor impacto en la vida de los demás, ¿no? ¿Qué crees que suceda? No, a lo mejor no es que creas, a lo mejor lo estudiaste, ¿no? Porque justamente, pero sácame esta duda. ¿Qué sucede en el ser humano a la hora de que descubre su propia voz? Que supongo que debe ser a la hora de haber nacido, o a los minutos de haber nacido. Escucharte y decir, cabrón, puedo hacer. Y además, obtengo una respuesta del mundo a partir de cómo la... Eso se ha estudiado mucho. Mucho es de las cosas que más se han estudiado es la interacción que hay entre un bebé y su madre. Porque, sinceramente, mi querido Jero, en ese sentido los padres pintamos poco. O los hombres pintamos poco. Fíjate, cuando hay el desarrollo de los bebés, la lengua materna es fundamental. O sea, literalmente la madre, por eso se llama lengua materna. La madre enseña todo lo que tiene que ver con el habla, con el lenguaje, con la voz. Imitamos a mamá de una forma. La conexión que hay entre voz de mamá y oído de bebé, o voz de bebé y oído de mamá, es insustituible. O sea, no hay manera en la que un papá, por más que quiera estar, no hay manera. O sea, literalmente el bebé es así como de, chido tú, gracias por estar aquí, carnal, pero la neta no pintas. Voy por otro lado. Voy por mamá. Entonces, obviamente no es un tema racional. Pero cuando el bebé empieza a entender esa capacidad que tiene de conexión a través del sonido, por eso los bebés, y tú te acordarás, hay una experimentación constante. Sí. Todo el tiempo están hablando porque ellos mismos se están conociendo. Y fíjate, en esa etapa no hay juicio de ellos hacia ellos mismos. Claro. O sea, no están diciendo, ay, qué agudo lloré, ay, qué grave lloré, ay, qué nasal es mi llanto. Les vale realmente. O sea, no tiene ningún tipo de restricción en ese sentido. Ni juicio. Ni juicio. Entonces, conforme vamos creciendo, ese juicio empieza obviamente a tomarnos por asalto y ya nos va a quitar la capacidad para liberarnos y para experimentar. Pero esa etapa primera, entre los primeros 2 años, te diría yo, del desarrollo de un bebé o de un niño pequeño, niña pequeña, es absolutamente juego, absolutamente libertad. O sea, no hay nada. ¿Y qué empieza a suceder?
nos empiezan a callar. Sí, exactamente. Ahí es donde es el parteaguas del desarrollo vocal. Nos empiezan a callar. Y muchas veces hasta incluso creativo, ¿no? Claro. O sea, cállate, no, ahorita no hagas ruido, casi todo el tiempo estar Exactamente. con ese, sí, o sea, te coartan el camino. Sí. En ese sentido es como tenerlo, por ejemplo, en una, por poner de alguna manera, ¿no? La dirección de la libertad que puede tener un ser humano desde el principio es enorme. Y si pudiéramos ser capaces como sociedad de verdad de encauzarlos, ¿no? Tú como papá, la gente que tiene hijos, ya quitarnos estas cosas de que estudia una carrera que te deje, ¿no? Ya no podemos ser así. O sea, literalmente eso genera una cantidad de frustración enorme. Entonces, la voz está ligada, por supuesto, con tu experiencia de vida. O sea, yo voy a hablar en función de lo emocionado, de lo apasionado, de lo comprometido que me sienta con mi trabajo, con mi actividad personal, profesional. Si yo no tengo esa estamina, digamos, por vivir, pues mi voz va a sonar apagada y mi voz va a sonar débil. Pero no porque mi voz sea débil, sino porque el pretexto o las razones que yo le doy para expresarse van a estar débiles. ¿Me explico? Por eso es importante lo que estás diciendo. No, está increíble a la hora. Bueno, entonces tu camino inicia por la música. Inicia por la música, escuchando a mis abuelos, y luego yo empiezo a querer. Fíjate qué curioso. Yo no empecé a cantar desde temprano. O sea, yo tenía de hecho mucha resistencia al canto. A mí no me gustaba mi voz de canto. Yo empecé en la radio. O sea, yo empecé a experimentar con mi voz hablada de forma profesional antes que con el canto. Okay. Entonces ¿Muy joven? Yo empecé la radio a los 19 años, más o menos. Yo estudié licenciatura en Mercadotecnia y pues yo quería estudiar música realmente, ¿no? No obtuve la posibilidad de hacerlo. Agradezco esto porque entré a estudiar a una universidad que me permitió tener... Un poco por esto que me decías, perdón, un poco por esto de que mejor vete algo serio. Claro. En ese sentido sí, a mí la verdad es que me iba bien en la escuela. Sí fue, es que digo, mercadotecnia finalmente es como un comodín, ¿no? Un poco sí, yo lo veía como, a ver, me iba muy bien en la escuela, tengo que decirte esto, no por presumido, sino porque me sirvió como un mecanismo de supervivencia, porque yo me cambié muchas veces de escuela porque mis padres trabajaban en un lugar y luego en otro. Entonces me cambiaba de escuela y la forma en la que yo le caía bien a los maestros, pues era yéndome bien en la escuela. Entonces yo me aplicaba, no me costaba trabajo, realmente te puedo decir, me gustaba, me sentía cómodo con el aprendizaje, me gustaba la forma en la que llevaban generalmente los maestros. Y como me iba bien en la escuela, a partir de ahí, cuando yo llego a estudiar mercadotecnia, dije, claro, mi papá me dijo, a ver, música la veo un poco complicada, sí. ¿Qué vas a estudiar? Entonces yo logro tener una buena oportunidad para estudiar en una universidad donde yo dije, ¿qué oportunidades hay aquí, ¿no? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué es lo más creativo que puedo tener? Pues mercadotecnia, para ahí. Y hoy no me arrepiento, te soy sincero, al paso de los años te puedo decir que fue una gran decisión. Me sigo dedicando a la música y gracias a que estudié mercadotecnia, pues he tenido una marca personal desde hace 20 años que he sabido construir de una forma antes de que se llamara marca personal, porque yo nunca trabajé para ninguna empresa, Jero. Yo lo tenía claro desde que estudié en la universidad. Yo dije, yo voy a ser freelance siempre. ¿En serio? Yo no quería, nunca, jamás quería sentirme como que estaba checando tarjeta, como que entro a las 8 y salgo a las... No. Lo intenté algunas veces, pero te lo juro que duraba semanas, ¿eh? O sea, no podía. Y respeto, obviamente, hay perfiles, ¿no? Pero mi perfil en ningún momento me hacía poder llegar ahí. Entonces la mercadotecnia me ayudó a abrir los ojos hacia la creatividad, hacia lo que yo podía experimentar desde otras perspectivas. Y ahí fue donde entró la radio, donde yo gané una convocatoria en la radio, en Sonido 103, desaparecido Sonido 103, y junto con un gran amigo y extraordinario socio y compañero de trabajo, Alejandro Merodio, que los dos entramos a trabajar ahí, y se abre una nueva puerta de posibilidades que empiezo ahí a darme cuenta de lo que puedo hacer con mi voz. O sea, para mí ahí fue donde dije, el nervio, la ansiedad y todo también llegó. Porque imagínate, era decir, tengo 19 años, como que mi cerebro le costó trabajo, o sea, llegar a decir todos más grandes que yo con cero experiencia en los medios, viví momentos complicados porque me daba muchísimo nervio. Y a partir de ese nervio que yo sentía, fue cuando quise empezar a averiguar más sobre técnica vocal. Ahí fue donde empecé a estudiar y dije, yo quiero saber más de qué pasa dentro de mí, porque si me voy a dedicar a esto, pues yo no puedo ser ni quiero ser un improvisado, yo quiero realmente meterme hasta el fondo. Entonces ahí fue donde empecé a tratar de entender
qué era lo que me pasaba cuando estaba yo sintiendo estos ataques de ansiedad antes de entrar al aire. Y la técnica no me resolvió esa duda, me ayudó a otras cosas, pero lo que me resolvió realmente esa duda fue estudiar después el tema emocional, de cómo la autogestión emocional me puede ayudar a que mi voz, en casos específicos, como en mi caso, que era salir al aire, pero le aplica a cualquier persona, cómo puedo tener una mejor relación con mis emociones, porque la voz en algún momento va a sonar a mis emociones. Entonces ahí fue donde dije, necesito tener herramientas que me permitan gestionar mejor las emociones. Y ahí fue donde me empecé a meter en el mundo de la voz como algo integral. Primero por la locución. Porque además, si hablas de que tenías 19, 20 años en esa época, Sonido 103, pues era un gran momento para Sonido 103. Sí. Era justo antes de que cambió. Aquí en Guadalajara hubo un movimiento cuando, desde Ciudad de México, porque pertenecía al grupo Televisa Radio, que era el grupo más grande de radio que había, y de pronto llega a la dirección en México, llega Luis Gerardo Salas, que venía de WFM, una gran estación de la Ciudad de México, y llega como su asistente Gonzalo Oliveros, era el asistente de Luis Gerardo Salas, y uniformaron todas las estaciones con un concepto que se llamó Radical. Entonces era W Radical en la Ciudad de México y aquí era 103 Radical, que fue el boom de la música electrónica. Claro. Te hablo del boom de la música electrónica en cuanto a que me toca ir a cubrir, junto con Alex Merodio, el ACA World Sound Fest a Acapulco, el primer festival electrónico masivo del que se tiene más o menos memoria en México. O sea, imagínate, en ese festival vino Moby, cuando acababa de sacar el Play. O sea, vino en su mejor momento, pero vino gente como Deep Dish, toda la corriente de Global Underground, Danny Tenaglia, Carl Cox, en el house, había un escenario de house, un escenario de trance, yo estaba metiéndome en ese mundo, yo no lo conocía. Apenas. El mundo apenas estaba llegando a México, era como de wow, o sea, la gente que estábamos en ese festival fue de, ¿qué es esto, güey? ¿No? Y para mí fue un parteaguas también porque abrió mi panorama musical. Trabajar en 103, los que fueron 5 años que trabajé, me parece, me cambió la vida completamente. Me acercó, te digo, a un encuentro más profesional con mi voz y con mi forma de comunicarme. Y la música, imagínate, como músico ahí yo aprendí, o sea, era llegar con mi queridísimo Roberto Bon Aguilar, que en paz descanse, que claro. te digo, él me cambió la vida porque él me dio la oportunidad de estar en aquel momento en 103. Era entrar a su oficina y decir, güey, ¿me prestas este disco? ¿Me prestas este disco? ¿Me prestas? Y yo era meterme el fin de semana a mi casa y escuchar. Haces la tarea. No, claro. No había manera de hacer otra cosa. ¿Cuál YouTube? ¿Cuál Napster? ¿Cuál nada? O sea, era el tesoro que tenía la estación, era la música. Y el privilegio que tuviera en los discos. Y poderlos prestar, porque estamos hablando de que era, no cualquiera, ¿eh? No. Muchos cometimos ese error de prestar discos. Sí. Pero él le atinó porque te lo prestó a ti, que tú sí fuiste. Yo fui cuidadosísimo, llegaba el lunes y le decía, mira, aquí tienes los que quemabas, ¿o no? Sí, claro. Para nuevas generaciones, quemarlos no es que los quemaras. No, los copiabas. Claro, me compré mi primer quemador y para mí fue la mejor inversión de mi vida. Claro. El quemador fue para mí decir, ya, soy feliz, no necesito nada más, ¿no? ¿Y conservas ese material? Sí, claro. Muchos de esos álbumes los conservo con su librito. Yo a veces no podía sacarle las copias. Y la piratería en un momento dado de la vida no era ni siquiera porque lo quisieras hacer. Es que literalmente era una fortuna. O sea, era imposible muchas veces conseguir esos discos. No porque no los quieras comprar. Claro, es porque no había cómo comprarlos. O sea, Total. Muchas veces era un tema literalmente de no había cómo comprarlos. Entonces, toda esa época en la radio, Jero, a mí me dio una gran experiencia de cómo relacionarme con la música. Tuve la oportunidad de conocer a muchos músicos, bandas, entrevistarlos, aprendiendo mucho desde los medios, ¿no? De cómo se comportan, cómo gestionan sus entrevistas, y ya tocaba yo en ese momento, ya tenía mis primeras bandas, empezaba a tener mis primeros proyectos, entonces era curioso, me iba a ensayar con mi banda, pero luego tenía la posibilidad de irme a la radio y tocar mi canción con mi banda, ¿no? Digo, sin ser tan nepo baby, pero sí tratando pues de impulsar, no solo mi banda, sino muchas bandas de aquella llamada, por ejemplo, Frecuencia Tequila, que surgió en Guadalajara, ¿no? Con Belanova, con Fósforo Club, con Enter, Telefunca, con Disidente, con Telefunca, con Plástico, obviamente. Y yo tratando, pues, eran varios amigos míos, pues lo que podemos hacer era echarle la mano con la programación de sus canciones en aquel momento, ¿no? Viéndolo a la distancia, en ese tiempo tú pues, estabas así como pues, muy azorado de estar con esta oportunidad y tuviste una gran oportunidad. Sí. Pero hay algo que puedes decir o sea, es difícil hacerlo con modestia, pero
qué es lo que tenías, que sí finalmente te quedaste y Fíjate que eso te ganaste un lugar. es una gran pregunta. Mi demo, esta historia la cuento incluso en mis talleres y me gusta contarla porque mi demo era la grabadora que mi mamá tenía en la cocina, en la que escuchaba güey, a Juan Gabriel y a Rocío Dúrcal, así una grabadora de cassette literalmente. Ajá. Yo cuando escuché, llevan un demo, pues dije, voy a grabarla literal en cassette, güey, voy a grabar mi voz. Rec, play, ya sabes, ¿te acuerdas? Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Salazar, me gusta la radio, la música, no sé ni qué dije, ¿no? Pero yo grabé, ¿qué te digo? 2, 3 minutos mi voz en un cassette y llevé eso como demo. Ya todo el mundo llevando CDs y yo todavía llevé un cassette, güey, ¿no? Es como si ahorita llevas un CD, ¿no? Sí. Y entonces te cuento esto porque a los pocos días que yo estaba escuchando la estación, porque además la convocatoria fue un revuelo. O sea, imagínate que la mejor estación saca una convocatoria de sé la nueva voz de la estación, güey. Todos querían estar ahí, Claro, todos, claro. ¿no? Entonces yo llevo mi cassette, pasa un par de días y empiezo a escuchar a Bon Aguilar y a Gabriel Altamirano y a Mercedes Altamirano, que eran los que estaban ahí, diciendo, ya tenemos algunos seleccionados, vamos a escuchar algunos de sus demos para que vean más o menos. Al aire. Al aire, güey. Güey, yo escucho los demos y decía, qué vergüenza que yo voy a... O sea, mi demo estaban bien pro. Hola, soy Jero. Tengo 35 años de experiencia en la radio, de no sé qué. No, güey, yo escuché eso y dije... Estoy me daban descartado. ganas de llegar y decir, oiga, a tocar la puerta y decir, oiga, el único regréseme mi que demo, ¿no? El año que entra vuelvo con más... No, me sentí muy mal, ¿eh? Y cuento esto porque cuando me dieron la oportunidad de entrar, cuando me dijeron que yo había quedado, una de las primeras preguntas que le hice a Bon Aguilar fue, oye, ¿por qué yo, güey? O sea, mi demo, sinceramente, estaba muy piñata, muy, muy, muy mal. Y me dijo, precisamente por eso, güey. Porque todos disfrazaron su voz menos tú, güey. Ah, cabrón. Al final eso fue lo que me dio la posibilidad de entrar, fíjate. Porque, o sea, yo no lo estaba haciendo con esa intención, evidentemente. O sea, si yo hubiera sabido producir y tal, lo hubiera hecho exactamente igual. Sí, sí. Poco de naif, poco ¿no? De novato. Bendita ignorancia. Exactamente. Entonces, eso fue como de este güey. Está trayendo un cassette con su voz en frío. Ah, cabrón. O sea, y eso fue lo que me ayudó, fíjate. Y cuento esta historia porque ahí es donde creo que yo no me creía un locutor. Yo no me creía. O sea, para mí era un deseo genuino, enamorado de la música, encantado con la programación de la estación, ilusionado con trabajar ahí. Yo creo que no hay que perder ese naif que todos tenemos dentro, no hay que perder esa inocencia que a la fecha yo sigo y quiero seguir manteniendo, porque si no te vuelves un poquito más acartonado, predecible, pretencioso, y yo creo que eso fue lo que me ayudó, y eso he tratado de replicarlo pues en el resto de las cosas que me han ido pasando en la vida, que tienen ese mismo espíritu, ¿no? De no perder esa inocencia, güey. ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Cuál es la razón verdadera que hay detrás de cada proyecto? Para mí, si mantienes eso vivo, la lección que me dejó esa convocatoria fue esa, ¿no? Sigue siendo hasta cierto punto un niño, un chavo con ilusión de hacer cosas y con más experiencia, pero que no se vaya eso. Claro, y esa inocencia te acompañó incluso todavía en los subsecuentes proyectos que tuviste. ¿De ahí a dónde saltaste? Estuve en 103 más o menos unos 4 años, yo creo, más o menos. Y termino de 103 y me graduó de la universidad. Y me voy a hacer ya cosas un poco de proyectos personales, trabajar queriendo yo empezar algún negocio, tuve ahí alguna, y empiezo a tocar. En esa época fue que yo empecé a tocar, tenía una banda en aquel momento. ¿Empezaste con la guitarra? Sí, yo tocaba guitarra, empecé a componer mis primeras canciones, más o menos como a los 21, empecé a componer. Te hablo que en esa época tenía una banda, éramos 3 amigos y yo, y empezamos a ensayar, lo tomábamos muy en serio, y en ese momento uno de los integrantes de esta banda, que se llama José Luis, su primo hermano me parece, era precisamente Siddhartha. Ah, claro. Entonces yo lo conozco a través de él. Y empezamos a hacernos amigos, empezamos a cotorrear un poco más y más y más. Y de pronto surge la idea de decir, oye, pues deberíamos ¿por qué nos ponemos a chambear? ¿Por qué no tocamos covers, güey? Yo nunca fui a tocar covers realmente, pero a mí me encantaba la idea de algún día tener una banda que tocara covers chingones, que a mí me gustaban, que nadie tocaba, ¿no? Te hablo en aquel momento de Cerati, de Pulp, de
algunas cosas de Kinky, o sea, no los típicos covers, digamos, que sonaban, ¿no? Entonces tuve ese proyecto, no sé si te acordarás o quien esté viendo este podcast en Guadalajara, había un lugar que se llamaba El Evangelina. Claro. Y el Evangelina era icónico, uno de los bares que yo creo que difícilmente se repitió un bar con ese tipo de música en aquel momento. Vino a mi memoria cuando mencionabas toda esta música de Moby de este tiempo, ahí sonaba muchísimo. Ahí sonaba el Evangelina. Entonces llegamos a tocar en el Evangelina en una etapa y era, fíjate, Siddhartha tocaba en la batería y yo tocaba tocaba la guitarra y cantaba, y José Luis tocaba el bajo. Éramos 3, tocábamos ahí y fue un proyecto breve, pero a partir de ahí fueron mis primeros encuentros, digamos, con ellos en cuanto a tocar. Y de ahí yo continué la música, seguí tocando, empezamos a generar un poquito más de composiciones en algún momento, teniendo más como juego, y luego empieza el proyecto de Sol Radiante con Alejandro Tavares y Enrique Blanc en AM. Que todo el mundo decía, puta, en AM, ¿quién nos va a oír, no? Mi programa era a las 6:30 de la mañana en AM. Yo dije, güey, imagínate nada más. Estoy destinado a que no me oigan claro, ni el velador. Y el mismo Tavares también decía, vamos a empezar, ni modo, pues no había espacio en FM, ¿no? Y ahí también aprendí que esta parte de autenticidad y de inocencia, volvemos a lo mismo, porque así nació el proyecto, digo, profesional y todo, pero con esta inocencia de, pues es lo que hay que hacerlo, ¿no? Y no, fue un trancazazo en Guadalajara. Y no nada más en Guadalajara, porque la M llega todavía más, ¿no? FM es un poco más limitado, pero en distancia la M llega todavía a otros lugares sin necesidad de una antena repetidora. Entonces había gente del estado de Jalisco y gente que llegaba y a los eventos, y mi programa de pronto fue, un día me acuerdo muy bien, se me ocurre la broma, ¿no? De un día decir, ¿saben qué? Pues esto no está funcionando. No está funcionando y me van a quitar el programa, ¿no? Entonces ya nos dijeron que el viernes es el último día, y pues bueno, me dio mucho gusto haber estado. Ya llevamos unos meses en el programa, ¿no? Pues no va llegando un montón de gente el viernes a las 7 de la mañana a la cabina para que no me quitaran. O sea, fueron. O sea, a ver, yo bromeando porque dije, pues nadie nos está oyendo realmente. No había manera de saber quién te escuchaba. No existían las redes sociales. O sea, literalmente era, ¿suena el teléfono o no suena el teléfono, güey? Ese era tu referente. Y no sonaba. Sí sonaba, pero tampoco como para decir, güey, están sonando todo. Sí, como en 103 que no dejan. Exactamente, y tan temprano menos. Bueno, pues había como 50 personas ese día que fueron a la cabina así de, güey, ¿no? ¿Cómo que se van a quitar? Me acompañas Este programa al está trabajo, chingón, y la música, porque yo programaba todos los días mi propia música, ¿no? O sea, ya sabía cuál era la programación. Fíjate lo que hacía, tenía un radio escucha, Carlos Garibay, le mando un fuerte abrazo. No había redes sociales. Entonces fíjate lo que hacía, yo le mandaba la programación de ese programa de ese día, se la mandaba por correo, y teníamos un landing page del programa y él la publicaba, la programación ahí. Entonces la gente que quería saber qué pusimos se metía. Órale. El programa se llamaba El Desliz de la Chistorra. Claro. Entonces el deslizdelachistorra.com, entonces metía a la gente y veía la programación de ese día, ¿no? Pero eso fue novedad. O sea, la gente era... ¿Por qué? Porque yo me esforzaba por empezar a programar algo un poquito más interesante, versiones en vivo, cosas diferentes. Y ahí duré 3 años en Sol Radiante. ¿Y era 6:30 de la mañana? 6:30, 8:30. A 8:30. Y luego estaba el inicio era mi programa en la mañana, luego Tavares a mediodía y Blanc en la tarde. Así empezó el proyecto. Luego ya se sumaron obviamente varios locutores, ¿no? El proyecto creció mucho más. Pero lo primero que pasó fue eso. Entonces yo disfruté muchísimo esa época porque para mí la radio era maravillosa. Me dejó momentos increíbles, te digo, de conocer a bandas muy buenas, a gente que quiero mucho todavía y que tengo una relación muy, muy cercana con ellos. Entonces la radio me mostró eso que te decía, la voz lo puede todo. O sea, no necesitan verte, no había todavía webcam, no, era literal esa vieja escuela de con la voz y nada más. ¿Tú fuiste consumidor de radio? Sí, también, por eso te digo que me emocionaba muchísimo. Yo fui ampliamente consumidor. No, absolutamente. Y de esa forma, de cuando había los audífonos estos naranjas, ¿te acuerdas? Y claro. Hasta a veces hasta altas horas de la noche escuchaba a Leonardo Stenberg. Leonardo Stenberg, claro. Y me encantaba. Claro, Sí, Barbón, güey, ¿no? De Barba Blanca, sí, claro. Sí, debe de estar. Yo era fan de Álvaro González. Por ejemplo. Don Álvaro González, que para mí, es que yo me iba manejando mi programa y don Álvaro González empezaba a las 6 de la mañana en Radio UDG. Entonces mi deleite era de 6 a 6:30 que llegaba a la estación, irme escuchando a don Álvaro González. Y si alguien está viendo este podcast y no sabe quién es don Álvaro González, entre a YouTube y busque por favor a don Álvaro González, porque yo no sé si ha habido otro como él. Es una cosa, un cronista increíble, maravilloso, culto. Mis respetos para él. Entonces sí, consumía mucho radio, me gustaba mucho. Claro, mucho. Y fíjate, este gran porcentaje del público que es silente porque, por ejemplo, tú no llamabas, ¿no?
O sea, no llamaba. No había manera de que ellos supieran de tu existencia. Exactamente. Y lo mismo me pasaba. Por eso te decía que cosas como esta de cuando la gente llegó a manifestarse en contra de que me quitaran el programa, ahí es donde los veía. Uh-huh. Y de hecho, fíjate, en mis redes sociales me llama la atención y me gusta ver eso porque digo, bueno, el trabajo que uno hizo trasciende, ¿no? De repente en mis redes, en TikTok o en Instagram, saludos Marcelo, te escuchaba desde Desayuno Continental, que fue mi primer programa, imagínate, hace 25 años. En 103. ¿No? En 103, te escuchaba en Desayuno Continental y yo me iba a la universidad y me quedaba estacionado en el estacionamiento antes de que entrara a clase, bla, 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 cosas que dices. 20 años después hay retroalimentación. Exacto, como que quedó la huella de ahí, ¿no? Y eso fue Sol Radiante. Y luego de Sol Radiante, te digo, sigo en la música y luego viene otra oportunidad en Máxima, que seguía con... No, miento. Luego me invita a Tavares otra vez. Estuve un año viajando tenía muchos amigos regados por varios lugares de Europa y me tomé un año sabático en ese momento. Dije, necesito ir a moverme de aquí, ¿no? Porque ya tenía algunas cosas que no me estaban gustando tanto de acá. Y me fui un año. Y ese año me sirvió muchísimo porque regresé de verdad con muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿A dónde fuiste? Estuve pues por varios lugares de Europa, tenía amigos viviendo en varias ciudades de Europa y literalmente mi encomienda es, me voy a llevar esta cantidad de dinero, lo que me dure. No voy a chambear, lo que me dure me regreso, ¿no? Y fue, pues llegaba con amigos míos que vivían en varios lugares. No lavaste platos, como dijera mi buen Huicho. Yo dije, voy a escribí mucho, escribí varias canciones, tuve muchas ideas que después se convirtieron en cuentos. Entonces fue un viaje muy productivo. Me tocó el Mundial del 2006 en Alemania, por ejemplo, que yo era muy futbolero. Ya no tanto, pero en ese momento era muy futbolero y fue una experiencia increíble. Sobre todo porque, fíjate, trabajaba para una emisora, una estación. Esta historia está muy, muy chistosa porque Enrique Blanco un día me dice, oye, tengo un amigo que tiene una estación en Austin, Texas, y están buscando talento latino para el área de comedia. Y yo ya había hecho, mis programas eran de humor aquí en Guadalajara, ¿no? Yo hacía imitaciones y que se imitaba al presidente Vicente Fox y que se imitaba a José Ramón Fernández. Y tenía imitaciones. Y además yo tenía desarrollados personajes míos. Entonces me busca esta persona y me dice, oye, necesitamos a alguien para hacer literalmente sketches de comedia, ¿no? Y yo, pues no lo había. O sea, eran mis programas lo que yo hacía, pero así como que sketches de comedia para alguien más, nunca lo había hecho. Me dice, pues la paga es tanto. Y yo, no, pues fíjese que creo que sí puedo hacer sketches de comedia. Y fue un reto creativo increíble porque me hablaban todos los días, 2 veces en la mañana, y yo tenía que hacer mi sketch, mi participación. O sea, ¿era un phoner? Era un phoner. Y yo tenía que hacer. Entonces, cuando me voy a este viaje que te cuento, yo les planteo la posibilidad de decirles, oigan, voy a estar en Europa, ¿por qué no hacemos una especie de previa al Mundial? Entonces, todas las llamadas que hagamos, pues yo las voy a adaptar de humor, pero las voy a adaptar para el Mundial. Suena muy bien. Entonces, hicimos eso. Entonces, me permitió seguir viajando y seguir trabajando. Y estabas chambeando. Entonces, pero estaba muy curioso porque de repente, con las horas de diferencia allá, de repente me sonaba el celular a la 1:30 de la tarde en medio de una plaza no sé dónde, y yo tenía que estar haciendo Vicente Fox, entonces era así como que, güey, ¿qué está haciendo? ¿Quién es? ¿No? Momentos así un poco awkward, pero fuera de ahí fue una experiencia muy padre. Y regreso y empiezo a trabajar en Máxima de nuevo con Tavares, me invita otra vez, eso fue más o menos por el 2006, 2007, estuve nada más un año en esa ocasión, y también una experiencia me encantó. En ese año fue cuando me tocó la oportunidad de entrevistar vía telefónica a Gustavo Cerati. En esa ocasión me dice Tavares un día, oye, hay un phoner con Cerati disponible mañana, ¿qué te lo avientas? Y yo, pues claro que sí, güey, ¿no? O sea, yo obviamente fanático y me encanta la música de ellos, de Cerati, de Soda, tal. Y fue de las mejores entrevistas que tuve en mi vida, una entrevista que disfruté mucho, muy breve, pero muy, muy buena. Y a partir de ahí, pues en ese momento en Máxima tuve la oportunidad, te digo, de estar siguiendo con las entrevistas. Me gustaba entrevistar, me gustaba charlar con músicos, con gente de la industria. Y luego me voy de Máxima, también 1 año, 2 años, no me acuerdo, y es cuando yo empiezo en ese inter a trabajar con plástico, precisamente. En cuanto salgo de Máxima, empiezo a trabajar con ellos. ¿Cómo diste el salto, Marcelo? Porque yo conocí a los Plástico desde hace tiempo, te digo, desde Radiante, El Mundo Groovy. Pero es que además... Yo estaba en la prepa con Jafo, además. ¿Ah, sí? Con Jorge Alfonso. Con Jorge Alfonso. Un paréntesis. Creo que muchas veces el lado de ser manager, representante, y todo el trabajo que significa es lo que los músicos regularmente le estamos sacando la vuelta. Claro. Tú como músico que hayas asumido y decir, no, pues ahora yo voy a hacer esto que nadie quiere hacer. Sí, fue una aventura increíble, porque aparte me tocó algo bien interesante. Yo conocí a Tehuajafo, estuve con él creo que un semestre en la prepa del TEC, súper poquito, pero bueno, lo conocí ahí, lo dejo de ver, me entero que está con Plástico,
Y con quien tuve un poco más de interacción fue con Chemina en aquel momento, por la estación, por las entrevistas y tal. Y cuando yo salgo de Máxima me busca y me dice, oye, me gustaría que nos dieras un poquito de feedback sobre los boletines a prensa que vamos a sacar para el nuevo sencillo, que se llama, no sé cuál fue, pero era el disco Amanecer Fantastic. Y yo, va, pues, con mucho gusto, si quieres, ¿cuánto nos cobras? No, pues tanto, hacemos una consultoría, digamos, ¿no? Y en la charla me dice, no me acuerdo cómo llegamos a ello, pero me dice, oye, pues acabo de hablar con la banda y pues te queremos proponer, ¿por qué no eres tú el manager, cabrón? Y yo, espérame, yo venía a hacer una consultoría de un boletín de medios, no he sido manager, no soy manager. No, es que nos encanta tu perfil, entonces podemos. Y bueno, lo pensé algunos días y dije que sí. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo quería tener un poquito más de aprendizaje en ese sentido, sobre todo, sobre la industria, sobre todo. Era otra industria, te digo, no había... Creo que empezaba MySpace, era la única red social que ya empezaba. Entonces era saber de todo eso, ¿no? Y además fue una gran experiencia porque yo tuve la posibilidad de gestionar todo el tema de concepto, diseño, imagen, todo lo de esa etapa. Y fue muy bueno, la verdad es que trabajé súper bien con ellos, hasta donde todos me dijeron, trabajaron muy bien conmigo, sigo teniendo una muy buena relación con ellos, cosa que es difícil, ex-managers casi nunca, se vuelven casi personas no gratas, ¿no? Totalmente. Y yo la verdad es que me llevo excelentemente bien con todos ellos. Y lo curioso aquí fue que nos tocó aquel viaje a Buenos Aires, Argentina, cuando Plástico va a participar en el programa del Motor Rocker Band Latinoamérica, que fue lo recuerdo. Un programa que fue como wow, y que gana Plástico, ¿no? Circunstancias entre la economía, porque fue la famosa burbuja inmobiliaria del 2009. Y entonces todo lo que parecía que iba a estar súper bien, viene la crisis mundial y te cortan presupuestos y se va todo lo que se estaba planeando quedó literalmente de un plumazo, se fue, ¿no? Entonces fue una época muy, muy interesante para mí, me toca, te digo, hacer ese viaje con ellos, una experiencia muy, muy, muy buena, y yo pude también pues aprender mucho de cómo se maneja realmente una banda ya de un nivel importante, ¿no? Que tocaba en varias partes de la República, que tiene ciertas demandas técnicas, cómo gestionar un equipo de trabajo, todo lo que involucra eso, porque pues era la cabeza yo de mucha gente, ¿no? Pues un asunto que conlleva muchísimo estrés. Mucho estrés, pero también sabes que a mí me gustó que yo ya tenía de alguna forma en mi vida en general como ciertos sistemas, ¿no? Tanto temas de contabilidad o temas de administración o incluso gestión humana, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho siempre eso, siempre fui como de estar en la sociedad de alumnos y siempre buscar la manera en la que cómo podemos organizarnos mejor para llegar a un objetivo. Claro. ¿no? Y en una banda tan grande tienes un catálogo de personalidades y de trastornos. Trastornos. Uno quiere una cosa, otro quiere otra. Pero yo creo que fue una etapa muy buena para todos. Me siento muy orgulloso de lo que se logró en ese momento. Y luego, justo en ese momento, es cuando doy el paso, precisamente, termina Plástico, me quedo un poquito como ahora que vamos a hacer, y es cuando empieza básicamente a gestarse el proyecto solista de Siddhartha. En esa época, 2009, porque estabas con más Plástico, o menos. ¿estabas full? Yo estaba full con Plástico, sí, básicamente hacía eso y bueno, yo vivía de hacer locución también, de grabar comerciales, era la voz de diferentes marcas en México, en Latinoamérica. Me iba bien en ese sentido, o sea, mi voz durante mucho tiempo fue muy solicitada, digamos, en proyectos importantes de publicidad. Ya iremos a eso, pero ¿se ha perdido eso de la voz institucional? ¿Sí? ¿Ya cambian mucho más? Te diría que no es que se ha perdido, yo creo que sigue la industria, pero definitivamente sí es muy diferente. O sea, te digo, colegas míos, locutores, entre que las marcas cada vez están invirtiendo menos en publicidad masiva, entre que la inteligencia artificial y las voces, es que ya no hay manera de que no se haga. O sea, ya no, como locutor, no puedes, ya. O sea, venimos de una generación donde la voz del Estadio Jalisco y la voz de Muebles Troncoso. No, ya la tienes ahí. Sí. La voz del Estadio Jalisco te puede hacer hoy tú. Que es que el derecho de autor es que sí, yo entiendo. Pero de aquí a que son peras o son manzanas, ya está la campaña arriba. Y ya, ni modo. O sea, ya ganaron. Y ya ganaron. Entonces sí, éticamente no es lo correcto y hay muchas cosas detrás de ese tema que es muy complejo. Pero la realidad es que ya estás como la piratería, deténla. Claro, y que además se está arreglando o haciendo algo mientras hablamos. Exacto. No se sabe qué va a pasar. Exacto. Entonces, a partir de ahí, yo te digo, pues estaba con esta carrera de locución y con Plástico 100%. Entonces, a partir del cambio, que es cuando empiezo yo a meterme un poco más de lleno al proyecto de Siddhartha, porque te digo, pues éramos amigos primero que otra cosa. O sea, realmente éramos muy amigos, habíamos tocado juntos. Entonces, cuando viene su proyecto fue...
pues ayúdale a tu amigo, ¿no? Que yo admiraba muchísimo en las fogatas de la playa, las canciones, ya sabes, tal canción. Y yo, de verdad, me gustaba desde siempre cómo componía. Y esa fue la razón por la que dije, pues por supuesto que te echo la mano, ¿no? Y al principio era echarme la mano a nivel, te digo, amigo que va ahí al estudio en casa de sus papás oye, grábate una guitarra por aquí. A él le gustaba siempre mucho también las ideas que yo proponía. Entonces me fui metiendo un poco más, un poco más, un poco más, hasta que prácticamente empecé a formar parte de su banda en vivo, ¿no? En el 2009 más o menos. Entonces empezamos ya a ensayar en forma, tener las primeras presentaciones, sale el primer álbum, Guayú, y pues ahora sí ya éramos como parte de la banda completamente en vivo y empezamos la preproducción de lo que fue en su momento el segundo álbum y, y cada vez más metido en la banda, cada vez más metido en la producción. Hicimos la coproducción ahí con Aldo Muñoz Sí. del álbum y una experiencia increíble. A mí producir ese álbum, coproducir ese álbum con Siddhartha y con Aldo, y con Eric Rangel también en los teclados, que él estuvo un poquito más como un satélite porque no estaba tan de lleno en esas sesiones por trabajo, pero también estuvo muy metido en eso. Fue lo que me enseñó, me motivó y me abrió el panorama para hacer mi propia música después. O sea, para mí fue como ya ver cómo se generaba from scratch un disco, ¿no? ¿Sabes? Claro. Y más con un máster como Aldo, obviamente llevando la batuta, aprendí muchísimo, ¿no? Y me quedé muy, muy, muy contento. La verdad es que escucho ese álbum y para mí es como un orgullo enorme de todo el trabajo pues de guitarras, de producción, etcétera, que se hizo. Pero fíjate que yo ya sentía en ese momento que no era mi camino, fíjate. Era como, pues era un proyecto solista, la figura central es el solista, y Claro. yo no me veía a futuro como parte de un proyecto solista. Yo decía, no sé, no me llamaba, y al mismo tiempo tenía la inquietud de mudarme otra vez fuera de México y me fui a vivir a Argentina. Ok. Me fui a vivir un año a Argentina. ¿Cuánto tiempo? En el 2012 me fui En el casi un año. 2012, que no me sé la historia de Argentina, pero seguramente te tocó una crisis. Me tocó despuesito de una y previo a otra. O sea, literalmente un parteaguas importante. Digo, Sí. obviamente no lo digo de manera No, 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 peyorativa, no, no, al porque contrario. pasa en México igual, Totalmente. Países latinoamericanos, hermanos, sabemos lo que es eso. todo Y el sí, tiempo. me tocó estar allá cuando estaba la presidenta Kirchner. Fue una época importante. Me tocó la muerte de Spinetta allá. Wow. Un momento brutal, increíble. Cuento esta historia porque realmente fue como... Yo fíjate, en ese momento no era tan cercano a Spinetta. O sea, lo conocía, obviamente, sabía algunas de sus canciones y tal, pero no era como en su momento Cerati para mí o Fito para mí, por ejemplo. Spinetta lo tenía como que me daba un poco de miedo, güey. Ya sabes, era entrar a un mundo Sí, sí. denso, Que complicado, probablemente no complejo. tenga retorno. Exactamente, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque la muerte de Spinetta en Buenos Aires me hizo entrar a Spinetta. O sea, fue la mejor manera de entrar a Spinetta, porque fue literalmente vivir. No sé, es que no creo que tengamos en No, México un referente como para decirte que si fallece mañana, el país se siente en orfandad. no, El para nada. país. O sea, yo me acuerdo que salía a las calles, era de febrero aparte, verano, ¿no? Verano porteño, calor, humedad. Y se sentía una desolación. O sea, yo percibía a la gente de verdad con una tristeza, era como si hubiera muerto papá. De verdad, una cosa increíblemente fuerte, indescriptible. Y a raíz de ahí fue que dije, a ver, ¿qué está pasando? Es que no había manera que no te Claro, afectara. claro, y para mí fue como, wow. Entonces empiezo a entrar en el mundo de Spinetta, empiezo a entrar a los 2 días de la muerte de Spinetta. Pedro Aznar iba a dar un concierto en la Costanera Sur, ahí, un concierto gratuito de folclore, ¿no? Pedro Aznar interpretando folclore solo, piano o guitarra, ya sabes, el multigenio, ¿no? Y de pronto voy al concierto, yo no conocía tampoco tanto a Pedro Aznar, lo había escuchado, pero dije, bueno, todo lo que podía yo allá, dije, mi misión es ir a todos los conciertos y todo lo que pueda. Voy a Pedro Aznar. Imagínate, pues el Pedro Aznar, íntimo amigo de Spinetta, deshecho por la muerte de Spinetta, súper profesional dando su concierto, pero llegó un momento en el concierto en el que dice, bueno, creo que todos aquí estamos igual de tristes, ¿no? Se nos fue Luis, así es que no me queda otra más que rendirle un pequeño homenaje y empieza a cantar canciones, 3 canciones de Spinetta. Y estaba tocando, ella también, y estaba tocándola con su guitarra acústica y de pronto, Jero, está el escenario, arriba del escenario, los que estábamos viendo obviamente espaldas de Pedro Aznar, de pronto pasa, no una estrella fugaz, güey, un cometa, güey. O sea, una cosa que al suceder, o sea, se ilumina el cielo, ¡fum! Y yo creo que fueron como 3 segundos o 4 segundos de que todo el mundo estaba en shock. O sea, todo el mundo fue como de, puta, ¿qué? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. ¿No? Y de repente,
empiezan todos a aplaudir, pero no tenía sentido. O sea, Pedro Aznar estaba en la rola más tranqui y él nunca supo realmente lo que estaba pasando, ¿no? No se dio No cuenta. sé, hay algunos videos en YouTube, obviamente, ya te imaginas la De definición, aquel tiempo, ¿verdad? claro. Pero increíble. Dos cosas como esa empezaron a suceder allá. Y empezó a suceder que también al mes, o sea, febrero, se va Spinetta en febrero. En marzo, de repente anuncian Cantata de Puentes Amarillos, concierto homenaje a Spinetta, liderado por Pedro Aznar y compañía. En un mes, güey, montaron un show de 3 horas en homenaje a Spinetta, liderado por Pedro Aznar. O sea, a ver, no te estoy diciendo que sacar una canción de Spinetta es sacar, o sea, es descifrar una cosa que no tienes tiempo de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, y se sumaron todos los amigos de Spinetta, gratis ahí en Plaza Italia. Ese concierto me abrió el mundo Spinetta. O sea, yo cuando vi ese concierto dije, no puedo creer que esté aquí. O sea, era literalmente una experiencia increíble. ¿Qué hice? ¿Qué privilegio es este? Exacto, porque todo el mundo yo veía que era obviamente la tristeza por haberlo perdido, pero un momento como de catarsis y de unión generacional. Padres, hijos, abuelos, músicos jóvenes, músicos de la edad de Spinetta, músicos. Era increíble lo que pasó. Y para mí eso fue reafirmar el por qué me había ido de Guadalajara temporalmente. Porque una parte de mí se quedaba, ¿no? Yo no te contesto, pero bueno, tenía otro programa en Máxima después que se llamó Sopa de Caracol. Un programa que le fue muy bien. La verdad es que me dio muchísimas satisfacciones con amigos muy queridos. Eso fue 2010, más o menos, 2011. Entonces yo tenía el programa de radio, estaba tocando con Siddhartha, pero algo dentro de mí decía, necesito estar allá, cabrón. Necesito estar en Buenos Aires. Algo me llamó y me fui a estudiar producción de audio, de hecho. La razón real por la que me fui en términos, digamos, de un objetivo tangible, Ajá. fue estudiar grabación y producción de audio en una escuela allá que me encantó, la experiencia brutal. Pero dije, oye, estoy acá, pues voy a estudiar todo, güey. Estudié todo, La cultura. poesía, tango, me metí a bailar, me metí a cantar, me metí a lo que pude. O sea, me fui a beber la ciudad, literalmente, en un año. Y dije, y eso me dio una recarga de energía y de motivación y de inspiración que no te puedo describir. O sea, fue un antes y un después para No, mí estar allá. totalmente, O sea, totalmente. no te lo puedo decir. Ya Muy no fuerte. ya no lo viste de la misma manera, no solo el aprendizaje, como dices, tangible, No. sino todo el que te llegó por otros poros, Sí, ¿no? no, y además fíjate, justo antes de irme a Buenos Aires conocí, bueno, ya la conocía antes, pero conocí bien a la que ahora es mi mujer. Antes de Entonces, irte. antes de irme. Entonces yo me voy con toda la idea de que ya dejé mis cosas, vendí esto, me iba yo por tiempo indefinido, ¿no? No, pues el amor me regresó, realmente. O sea, yo cuando la conocí sentí una conexión tan fuerte con ella, Dijiste, tan profunda. espérame, ahorita vengo. Exacto, sí. Yo no sabía, pero en realidad estaba sintiendo eso. Espérame tantito, vengo un año, pero mi vida está acá, ¿no? Y creo que fue lo mejor, fue ese tema de... Que además, fíjate, la forma en la que llegué a Buenos Aires también es muy curiosa porque tengo unos muy buenos amigos, una pareja de amigos que estaban haciendo un viaje nada más de México a la Patagonia, a Alaska y a México en coche, güey. En coche. En coche, imagínate eso, ¿no? Entonces coincide su viaje con el año en que yo me iba. Entonces los alcancé en Río de Janeiro y me fui de Río de Janeiro a Buenos Aires en coche con ellos, güey. No. Entonces fue una experiencia increíble, increíble, porque de Buenos Aires, cuando regresé a México después del año, me fui de Buenos Aires a Lima en autobús, güey. Un mes, parando en diversos lugares de Sudamérica. Entonces, todo esto fue un maletín lleno de experiencias, de inspiración. Además, Escribí ese diario de mi viaje, día por día, todo lo escribí. ¿En Lo serio? voy a publicar, lo quiero publicar pronto. Pero además porque fue intensivo, Marcelo. muy intensivo, muy intensivo. Yo pensé que iba a ser un estudio de audio. No, hombre, ¿qué? O sea, fue el pretexto, pero en realidad me toca... Eso fue lo de menos. Eso que fue lo no, de menos. Que no quiere decir que fue poco. No fue poco. Y ahí justamente en esa escuela, que también es otra historia súper loca, ya me dirás cuánto tiempo tenemos, pero es que No, esta historia hombre, me parece pues muy por lo buena. que veo, muchísimo. Porque me toca estar allá en Buenos Aires y esta historia que he contado muchas veces, pero cada que la cuento es como una reafirmación de que dije, bueno, neta, la magia sucede. Escribo una canción para Gustavo Cerati en el 2010 cuando le pasa lo del accidente cerebrovascular. La canción la subo a YouTube, me ayuda Aldo Muñoz a producirla, la subimos a YouTube. Y de pronto se hace pues un éxito en Argentina en varios clubes de fans de Soda. Uno de ellos, cuando yo llego a vivir a Buenos Aires, uno de ellos me escribe una chica por Facebook. Oye, quiero decirte que tu canción nos ha tocado el corazón, nos encanta. Y quiero pedirte permiso para que me la mandes en MP3 y se la pueda llevar yo a la familia de Cerati. Wow. Y yo en ese momento tenía 2 semanas de estar en Buenos Aires. Y le contesto, no me lo vas a creer, pero estoy en Buenos Aires.
¿Cómo? No te puedo creer, no sé qué. Pues hay que vernos y me acompañas a dejarle la canción a la mamá de Cerati. Y yo así de, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Nos quedamos de ver en un cierto lugar. Llegó ahí. Nos fuimos en un colectivo a la zona que estaba ahí por el estadio del River Plate, el barrio de Núñez. Y platicando con ella, me cuenta su historia, me cuenta por qué, todo, y yo así de, wow, todavía no sabía que eso iba a ser cierto, obviamente, yo dije, a lo mejor estoy con alguien aquí todo, Sí, una bien piratona, fantoche, no sé claro. qué, de que llega y, oye, ya llegué, y todo, Simón, ¿no? Yo dije, bonito numerito, ¿no? Y no, llegamos al hospital, en cuanto la ve el guarura, ¿cómo estás? No sé qué, ahorita le hablo a Lilian, la mamá, baja Lilian, la mamá de Cerati, me la presentan ahí en la banqueta, yo llevaba mi guitarra, mami, mira, te presento a Marcelo, un gran amigo, músico mexicano, compositor, que hizo una canción para Gustavito que nos fascina a todas ahí en el club de fans y bla, bla, bla. Y volteé y se me queda viendo la señora y dice, pero si traes tu guitarra, ¿por qué no me la enseñas? Y yo, wow. No, claro que sí, pues ni modo que no. Pues vámonos, saco la guitarra. Pero no Y estás así ahí, de... no, claro, imagínate, ¿no? Y me pongo a cantársela ahí en la banqueta. Termina la canción, me toma del brazo, llorando. Y me dice, es hermosa, muchas gracias. ¿La tienes grabada? Y le digo, sí, sí. Ahora sí que no venía preparado, pero aquí la tengo, ¿no? Y le entrego el CD. Ahora sí fue CD, ya no fue casero. Y le entrego el CD y me dice, yo me voy a asegurar de que la musicoterapeuta de Gustavo se la ponga y la escuche. Ya no supe más. No sé qué pasó. Lo último que supe es que le entregamos la canción en la mano de la madre de Como sea, Cerati. hasta ahí Hasta ahí es ya una se cumplió. grandísima Hasta ahí se cumplió mi experiencia. misión. Es Entonces, un sueño, Marcelo. todo eso pasó. Te digo, para mí Buenos O Aires sea, eso fue... si me lo cuentas como sueño, te hubiera dicho, qué bonito sueño. Exacto. Por eso te digo que lo vuelvo a contar y me vuelvo a recordar y digo, nada más porque lo estoy contando y hay fotos y de verdad, porque si no, sí parece un sueño. Entonces, todo esto que te cuento reafirmó el hecho de por qué me fui, ¿sabes? Todavía había dudas de mí, porque imagínate, yo en Buenos Aires viendo la participación de Siddhartha en el Vive Latino, güey. ¿Sabes? Imagínate decir, y yo acá, y ya sabes, la mente, ¿no? De, ay, me salí, no. Hice mal. Hice mal, ¿no? Pero algo en el fondo me hacía decir, mi camino era otro. Y creo que la vida son decisiones. Y obviamente hay momentos donde te arrepientes y dudas. ¿Has y tal. definido qué es ese algo en el fondo? ¿Se llama intuición? Intuición, absolutamente, claro, intuición. La cual tenemos igualito que la voz. Pero igualita que la voz. Igualito que la voz, de hecho, también la callamos. Claro, te diría que la voz y la intuición básicamente están en la misma frecuencia. ¿Así? O sea, si tu voz está ligada a tu intuición, la intuición es silencio, la intuición es sonido. O sea, seguir tu intuición no es hablar por hablar. No, seguir tu intuición es escucharte. Porque la voz más poderosa que tenemos es la voz interior. Y luego se convierte en sonido, lo que decías al principio, ¿no? Tus propios pensamientos, gestionarlos, escucharlos, atenderlos y luego convertirlos en sonido. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los humanos. Y ahí es donde la intuición se alinea. Se puede alinear o no, si no se lo permites. Pero definitivamente hay algo que nadie te puede explicar y que tú no le puedes explicar a nadie. ¿Por qué te fuiste? No sé. ¿Por qué no? No sé. Sentiste. ¿Qué hubiera pasado? Sí, no sé qué hubiera pasado, pero hay algo en particular que es un llamado que difícilmente puedes realmente... A veces no está muy bien visto porque todas las evidencias físicas te están diciendo que es una mala decisión. Claro, a qué vas, ¿no? A la incertidumbre. Entonces, realmente, como te digo, regreso a Guadalajara y comienzo a vivir con la que ahora es mi mujer. Literalmente así de Guadalajara, de no conocernos prácticamente ¿Sí de nada, sí me esperó. No, sí me esperó. Oye, yo decía, una mujer como ella que me espere... Yo estoy feliz de la vida. Qué chingón. Tuve la oportunidad de, literal así, de que yo no tenía nada de mi equipaje y todo, y inmediatamente empezamos a vivir juntos. Oye, para cerrar para cerrar esta época de Argentina, nada más con este rollo mágico de Spinetta y Cerati. No sé cómo lograron este par de genios que ninguno de los dos vivió la muerte del otro. El otro, exacto. No sé si lo habías reflexionado. Cerati, ayer justamente, fíjate que subí un video a mis redes hablando de una interpretación de Gustavo Cerati de una canción de Spinetta que yo pensaría que es muy conocida, pero que nadie, bueno, por lo menos muchísima gente, según los comentarios que tengo en el video, muchísima gente no sabía que existía. Y un buen amigo que le mandó un saludo también, el buen Chapulín, ex guitarrista de Fonos, me puso esa reflexión. Me dice, Gus nunca supo que Luis murió y Luis nunca supo que Gustavo nunca despertó. Exactamente. ¿No? Eso me parece brutal. O sea, ese sello que hay entre los dos es... No hay manera. Es como esta paradoja que no es posible que exista y, sin embargo, encontraron la manera de que sucediera. Exactamente. Y fíjate que también me estaba acordando que me tuve la fortuna de estar
en Buenos Aires, en el estadio de River, en el festival Quilmes Rock. Ajá. Las pelotas, Fito, Charlie. No, no, no. O sea, presenciar un concierto de Charly García en Argentina, en el estadio de River, o un concierto de Fito, o un concierto de los... Es que no hay manera de describirlo. No, O no. sea, no hay es que hay cosas que digo, yo adoro la cultura de mi país y soy, o sea, no me gustan los nacionalismos como tal, de que sí es mejor. No, 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 simplemente es como probar otra comida, güey. O sea, es otra experiencia, eh, me tocó ir a un partido de fútbol en Argentina, y te cuento esto porque un amigo, mi vecino, bueno, mi roomie, su novio, me decía, oye, ¿vos sos de Chivas? Y le digo, sí, ya en ese momento ya no era tan pendiente del fútbol, pero dije, sí. Y se viene a jugar contra Vélez en la Libertadores, vamos. Ah, vamos. Yo dije, pues vamos, ¿no? No, la experiencia de ir a un... No, no, no. O sea, literalmente, te hacen prueba de alcoholímetro para entrar al estadio. Para que no vengas centrado. ¿Por qué digo esto? Porque uno pensaría que todo eso que se ve en el estadio Sí. es de puros borrachos. No, no están borrachos. No podrían entrar si estuvieran. No, o sea, literal no los dejan entrar. Yo dije, güey, esto es natural. O sea, todo esto que ves aquí, no se vende alcohol dentro del estadio. ¿En serio? No se vende alcohol El dentro del estadio. desbordamiento, esta No cosa. se vende alcohol en no sé cuántos kilómetros a la redonda. O sea, todo lo que ves de locura y de energía es natural. Y lo digo porque hasta que lo vives lo entiendes. No estoy diciendo que no sean borrachos. No, o sea, a ver, obviamente todo el mundo bebe, pero al menos en ese sentido no es como yo me lo imaginaba. Entonces son cosas de la cultura que vas aprendiendo y vas viendo y vas entendiendo hasta que estás ahí. Hasta que vas viendo qué es lo que implica estar en, Y la un contexto experiencia, así. cómo el público es parte fundamental del espectáculo. Brutal. O sea, tú estás viendo una entrega, una religiosidad a sus ídolos, una cosa que no puedes entender. No. O sea, no lo puedes entender hasta que lo vives y dices, claro. Y te digo, diferente a cualquier parte del mundo, en todos lugares habrá algo interesante, pero toda esta colectividad argentina a mí me movió mucho, y te diría que eso ha impactado en la música que he venido haciendo después, ¿no? Más allá de la influencia per se de la música argentina, es más bien como esta atención constante a los detalles. Ah, porque pasa otra cosa que también es importante. A la semana de que llego a Buenos Aires, me roban mi iPod, güey. En la calle. Nunca me habían asaltado. Cuerpo a cuerpo. Nunca me habían robado el estéreo en el coche en México, tal. Claro. Jamás en México nadie se me había acercado a asaltarme. Nunca. Primera semana en Buenos Aires, me bajo en un lugar donde no tenía que haberme bajado, en el colectivo. Traía mi mochila. Llega un tipo haciéndose medio el borracho, y yo así como que entre que me le quería sacar la vuelta, y cuando me agarra del brazo, me dice, cállate, dame lo que traigas, Bueno, pues le doy. No traía mucho realmente, pues bueno. Y ya traía escondido los audífonos del iPod. Y ya se iba, güey. Y voltea y me ve los audífonos. Me dice, dame eso también. Ya sabes, el iPod. Yo había organizado, imagínate, güey. No, pues para todo el viaje. Todo el viaje, mi música, mis Cuando se lo llevó, y fue lo mejor que me pudo haber pasado, güey. Lo mejor que me pudo haber pasado. Porque te obligó a escuchar a la ciudad. No, dije, güey, qué bueno que se lo llevó. Desde ahí aprendí también que hasta cuando te quitan algo, es por algo. O sea, neta es por algo. La tragedia viene acompañada de algo positivo. Entonces yo escuché a la ciudad, escuché diálogos, escuché a la gente, escuché la música que escuchaba la gente, escuché. Y ahí empiezo a escribir mi primer libro de cuentos, que se acaba de publicar apenas hace un año. Empezó ahí. Empezó escribiendo los cuentos que yo imaginaba de la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso fue lo mejor que me pudo haber hecho este señor, que si lo tiene en ese momento, pues dije, bueno, que lo use como lo quiera usar, pero para mí fue abrirme a una nueva experiencia sensorial de una ciudad tan rica y tan increíble como Buenos Aires, ¿no? Ese viaje de un año fue una vida, un life changing. Increíble. Y regreso a Guadalajara, empiezo a trabajar con Alejandro Merodio, mi socio en aquel momento, que tenía un estudio de grabación, y yo venía filoso y fresco, y dije, vamos a asociarnos y vamos a empezar con un estudio. Y sí, perfecto, todo súper bien. Empiezo a vivir con la que ahora es mi mujer, te digo. Entonces empiezo 2 proyectos, pues mi proyecto de vida, mi proyecto de familia, digamos, con ella, feliz de lo que estaba pasando con nosotros, y el proyecto del estudio, ¿no? Entonces pasa algo muy curioso, porque resulta que mi amigo, Alex Merodio, que es así, wow, jefe de las personas más sabias que conozco en muchos aspectos, pero en el tema de audio es un geek brutal. Entonces estaba dando un curso. Y en el curso lo veo llegar a una persona, un amigo,
que yo tenía también en la prepa. Federico. Y lo veo y, ¿qué pedo, Federico? No sé qué, años sin verte, bla, bla, bla. Pues aquí quería tomar el curso. Ah, pues chingón, vamos a tomar el curso. Yo di algunos módulos, Alejandro dio otros, perfecto. Y me dice, oye, es que también quería conocer su estudio porque tengo una banda que se llama Puncayo. Y estamos buscando dónde grabar el disco, Ah, pues chécalo, Total, deciden grabar el disco ahí. Yo como staff del estudio. O sea, staff socio, pues me refiero a Alex Merodio y yo. Claro. Y Paco Rosas, otra persona que también trabajaba ahí. Y empezamos a grabar el álbum y yo pues ahí todo el día grabando y grabando y hasta tocando algunas guitarras porque se salieron 2 guitarristas en ese inter, ¿no? Entonces pues yo de repente les ayudaba a grabar cosas en el disco, tal. Y pasan unas semanas y de repente me hablan ellos, o sea, Federico y Saúl, que también les mando un fuerte saludo, un abrazo importante a 2 grandes amigos. Y me dicen, oye, en 3 semanas tenemos una invitación a tocar en el South by Southwest. ¿Te prendes? Porque se nos salieron los guitarristas y yo, ¿qué? 3 semanas para ensayar. 3 semanas para sacar el material y lanzarnos a Austin a tocar nada más al South by Southwest. Teníamos 3 showcases en el South by Southwest. Dije, güey, pues no, me acuerdo que hablé con mi mujer y me dice, vete, claro, pero es que o sea, estaba muy frío todavía, o sea, ya tenía un año y cacho que no ensayaba con una banda y que no estaba total. Pues me fui para allá, nos fuimos a Austin y una experiencia increíble, porque además una de las presentaciones, Jero, fue dentro del centro de convenciones. ¡Órale! De día. Entonces era como tocar, pues, sin glamour o sea, era como, güey, estás tocando en la expo, güey, pero ante gente, periodistas y pura gente que pues, te está viendo así como que no es como que son tus fans, ni gente que quiere echar desmadre, no, gente que te está literalmente analizando, güey, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy, muy fuerte, energéticamente hablando, rara, pues no era mi banda, pero ya después, regresando del festival, fue que les dije, bueno, nos dijimos mutuamente de, oye, ¿qué onda, seguimos o qué? Pues seguimos, güey. Y se hicieron 4 años con Puncayo. Sí, 4 años, tuve la oportunidad de estar viajando a Colombia, a Chile, Ciudad de México varias veces. Hicimos un Vive Latino en 2016 con ellos. Una banda muy rara, muy para mí feliz porque venía del pop de Siddhartha, que también me fascina la música. Yo soy muy, muy amplio en gustos musicales. Pero llegar a Puncayo me permitió explorar esta parte progresiva, folk, psicodelia, ruidos, texturas. ¿Y si tenías cancha para, o claro, sea, date? Sí, no, eso fue lo que me gustó, ¿no? Claro, porque la banda estaba en un momento justo en que varias de las canciones estaban precisamente tomando un nuevo camino, diría yo, ¿no? Ajá. Entonces la inclusión de mi parte y cómo nos entendimos fue, dale, ¿no? Y dale a todo lo que va, metiendo arreglos de guitarra acústica, de guitarra clásica, de guitarra eléctrica, o sea, como teniendo toda esta gama. Digo, no lo hablamos, pero yo lo primero que estudié de guitarra fue guitarra clásica. Clásica, ¿sí? Entonces yo empecé en el mundo de la guitarra clásica, del barroco, de Bach. O sea, eso es mi formación más, digamos, ¿En dónde inicial. En el taller, en la preparatoria y en la universidad. Teníamos un gran maestro que de hecho vive por aquí cerca. Me acordé justo cuando venía manejando para acá. El maestro Juan Antonio Setter, que me cambió la vida. O sea, increíble persona, maestro fantástico, que me abrió precisamente al mundo de la guitarra clásica. ¿Juan Antonio Setter? Juan Antonio Setter. Tiene, a fuerza tiene algo que ver con Felipe Setter. Seguramente sí, sí, porque es un tipo brillante, un guitarrista increíble, pero más un pedagogo de la música. Mucho más la parte mental y psicológica que la parte técnica, que la parte técnica también, pero entonces todo eso encontró cabida en Puncayo cuando yo estaba tocando ahí. Fue como rescatar todo lo que sabía. Hizo sentido años después. Muchos años después. Oye, en muchas cosas fue como tomar la decisión ya que te han pasado en tu vida y pero, aparte abrazar una cosa que un día antes no estaba. Exactamente. Sí han sido cambios repentinos, cambios que, como les digo muchas veces a la gente en mis talleres, no sé su vida, pero la mía tiene unos cambios de guión, güey, que a veces dices, pero espérame, yo venía para acá y ahora estoy acá, ¿no? El plot twist, ¿no? El plot twist famoso. Creo que la vida y el destino son... Ahora sí que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Está increíble, ¿no? Muchas veces. Y en ese sentido sí te dejas llevar. Sí, claro. Ya aprendí que sí. Fíjate que es un reto porque conforme más vamos creciendo, no sé si le pasa a todos, pero tendemos a hacernos obviamente más rígidos. Más conservadores. Totalmente. Entonces de repente trato, y con mi esposa igual tratamos de, a ver, espérame, no hay que hacernos no hay que hacernos viejos agrios, ¿no? Porque también está, con todo el respeto, pero si no cuidamos eso,
la tendencia es volvernos muchísimo más rígidos en todos sentidos. Totalmente. Corporalmente hablando, mentalmente hablando. La música de mis tiempos era mejor, claro, ¿no? yo lo vivo en tiempo real con mis hijos. Compañeros. Sí, Además, pero con compañeros en redes sociales digo, ya te oíste, cabrón, claro. pareces un anciano. Yo, por ejemplo, incluso les digo, cuando estoy trabajando con la gente, su creatividad y todo, yo les digo, por ejemplo, aléjense de Facebook, güey. Aléjense de Facebook, porque si no se alejan de Facebook, sus patrones y sus paradigmas no van a cambiar, porque están vinculados y atados todavía al comentario de su excompañero de la prepa, güey. Exacto. Y eso te limita muchísimo. Para la gente que quiera explorar su creatividad y está viendo este podcast, yo les diría, pero no como una aversión al Facebook, no es que está en contra de, sino más bien es alejarte de... Yo conozco mucha gente muy capaz, muy inteligente, con una... inteligentísimos. Y volteo, no entro mucho a Facebook, salvo cuando entro a Marketplace o cosas que necesito, o alguna cosa que necesito realmente, y veo de repente algunos posts y digo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no lo convertiste en un video? ¿Y por qué no lo subes a TikTok? Ajá. Más allá de las redes sociales, ¿por qué no te das la oportunidad de que te conozca mucha más gente? ¿Por qué no te sales de tu círculo? De estos posts Claro, eternos. y que muchos de ellos son buenos, son reflexiones interesantes. Y dices, oye, ¿por qué no lo haces en otro lugar? Porque, ¿qué pasa? Empiezas a recibir comentarios de tu círculo, de tu gente, te empiezas a pelear incluso con tu gente. El mismo. Y es como de, güey, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, volviendo a lo que decías hace rato, siento que es como, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos ejercitar? Y ahí entra la voz, precisamente, para que tu voz no suene ni apagada, ni cansada, ni aburrida, ni falta de energía. Porque siempre estamos a nada de que la voz se vaya hacia ese lugar. Claro. O sea, los adultos mayores. Empieza a temblar. Empieza a hablar así la gente. Falta el tono muscular, ¿no? Pero claro, y energía todavía. El tono muscular es una parte importantísima, pero yo te diría todavía la parte emocional es más profunda. O sea, hay algo dentro de ti que te dice, ya cállate. ¿Ya para qué hablas? ¿Ya quién te va a escuchar? Ya tú te callas. ¿Qué tal? Eso es grave, muy grave. Claro, y esto me lo contaste, que después como que ataste cabos de lo que le pasó a tu abuelo. A mis dos abuelos les pasó. El abuelo que te conté y el abuelo materno, sus últimos 10 años de vida no tuvo voz. 10 años casi. Y llegaste a la conclusión, o entendiste, que Era tiene emocional. Totalmente emocional. Sí, hubo una cirugía, me decía mi familia, que mira, que le tocaron las cuerdas. Sí, no lo dudo que algo también sucedió. Pero era emocional. Ya ahora lo puedo ver mucho más claramente. Entonces, por eso esto es un llamado a que conmigo o con cualquier persona que ustedes se encuentren en su camino, pero trabajen su voz. Hay libros, videos, o sea, lo que encuentres, pero es bien importante que te acerques a tu voz. Que cada persona que está viendo este podcast se acerque a su voz, la acepte, la abrace, la comprenda lo más que pueda, porque es el rasgo de identidad más importante. Entonces, todo esto que yo te cuento, que ni siquiera entramos al tema del canto, porque cuando conocí a mi maestro Lalo Ortiz, que le mando también un abrazo enorme. Entremos a ese tema. Llegué al canto y yo no sabía, yo no quería, yo decía, yo no canto. Yo soy locutor, o yo grabo muy bien, yo hablo muy, pero yo el canto... Mis primeras maquetas, una voz muy ficticia, muy impostada, muy rara. No me sentía yo cómodo, ¿no? Y Lalo Ortiz fue la persona que me ayudó a ver, tienes que encontrar tu voz en el canto. Y es una voz natural y tiene que ser una voz así. Y me ayudó tanto que fue otro y que yo diría que fue la pieza que faltaba para mi manera de entender la voz en general. ¿Es un proceso complicado? ¿O me lo puedes así como que resumir para niños de 5 años? La verdad es que te diría que quítale los obstáculos que tú crees que tienes. Yo sé que suena muy fácil, pero es como, a ver, yo estoy hablando así como estoy hablando en este momento. Mi voz en este momento, digo, no podemos entrar en tantos detalles, pero mi colocación en este momento es neutra. Digamos que la colocación, la laringe está descansada, que es neutra. Si yo empiezo a cantar en este momento, tendría que estar cantando desde aquí. Entonces, como puede sonar medio musical de Disney, pero si yo estoy hablando de este momento, pero de repente empiezo a cantar y empiezo a decir las cosas que voy a cantar. Es por ahí. Ya estás, güey. Pero ¿qué pasa? Yo decía, entonces yo estoy hablando y quiero cantar y decir, cabrón, ¿quién llegó? No, pues yo, no eres tú. Ya, ¿Quién eres? Claro. Pues que es que yo escuché a güey de Oasis y entonces, está chido. En la búsqueda hay que ser muchos de ellos, ¿sabes? Pero luego llegas a tu voz. Y tu voz, no estoy diciendo que cantes como yo acabo de cantar ahorita, así hablando, no, pero muchas veces partes de ahí para, bueno, ya voy a expandir un poco más mi registro, mis posibilidades, técnicamente, pero partir de un lugar donde yo me sienta plantado, ¿no? Cómodo, o cómoda, o la voz que quiera. Claro. Pero tiene mucho más que ver con eso, con quitarle
telarañas en lugar de ponerle técnicas. cosas. Exacto. Ah, ok. Así yo, bueno, es lo que podría resumir. Se escucha fácil. No es complicado, más bien es eso, quitarle telarañas mentales Es al como cerebro. entender esta cosa, tenemos como una tónica, ¿no? Sí, Digamos. sí, exacto. Y siempre como estamos hablando, si yo empiezo a hablar de Ajá. esto, iniciamos como desde ahí, Ujú. y termino como en la tónica, pareciera que Claro. es un Vuelves a final. así casa, muy- ¿no? Como decíamos en las Exacto. progresiones, te vas y vas a las quintas y a las setas, pero luego regresas y dices, Y si no esta es termina, mi por casa. eso la pregunta es pregunta, porque es como hacia arriba Hacia arriba, tiene que haber una conclusión. No. y no. entonces la respuesta es la conclusión. Exactamente. Entonces, todas esas señales de sonido que da la voz, es bien importante tenerlas claras. Porque si yo te pongo, o los vecinos, ¿no? Yo pongo heavy metal, a mí me prende, pero a la gente no. Claro. O si yo pongo bossa nova, a mí me gusta, pero la gente la duerme. A mí, Es ¿qué lo voy que- a poner? Claro, ¿no? es lo que pasa, por ejemplo, alguien en una fiesta ponen banda y para mí ya valió madre, ya me tengo Claro. que ir. Y hay gente que está empezando la fiesta. Exacto. Y dice, güey, por fin alguien chingón que puso banda, ¿sabes? ¿Y quién está bien? Exactamente, Nadie todos está tienen bien. razón. Todos tienen razón. Hay momentos donde la mayoría va a decidir que la banda es lo mejor, hay momentos donde la mayoría va a decidir que la música instrumental es lo mejor o el house es lo mejor, pero no hay nada mejor en realidad. Oye, Marcelo, hay un tema que yo me quería negar a abordar, pero híjole, es más fuerte que yo. ¿Cuál es tu opinión de este rollo? Me voy a salir tal vez un poquito Dale. de esta cosa de cancelar y de no escuchar otras cosas. Pero me acordé por esto que decías Sí. de la banda. ¿Quién está bien? ¿No? ¿Quién Mira, está bien? Sí, te entiendo. Ajá. Yo te va lo que pienso en ese sentido. Yo creo que hay gente que dice, hay buena música y mala música. Es que tampoco creo que podamos caer en eso. O sea, ¿Quién dice? hay gente que lo menciona. Dice, es que no hay, hay pero buena música y hay banda bien hecha. Pero me refiero a que quién puede decir que está bien. Exacto, eso, justo ahí va. Yo creo que es, entre más rápido aceptemos, y me pasa a mí como con la religión, o sea, entre más rápido aceptemos que cada cabeza es un mundo, que cada par de oídos es un mundo, que cada persona tiene una relación diferente con determinado género. O sea, a mí, yo a los 10 años te puedo decir que escuchaba canciones de Los Temerarios y había como 2 o 3 que me gustaban. Sí. Y yo te puedo decir hoy que si las escucho, me gustan y me regresa a ese momento de mi vida, por ponerte un ejemplo, ¿no? Digo, cosas que a lo mejor diría, no, es que Los Temerarios, por ponerte un ejemplo. Y como ese ejemplo, hay muchísimos más. Ujú. Y hoy en día, todo lo que está pasando con la nueva música es obvio, por supuesto, y hay cada vez más estudios que tienes un vínculo cerebral, emocional, neurológico, neuronal, con un periodo de tu vida. O sea, lo que escuchaste a tus 16 años, claro que tiene un attachment emocional muy cabrón. Es tu primera novia, tu primer novio, tu primer esto, tu primer... Claro que esa música no va a haber nada que la sustituya. Ujú. Eso hay que tenerlo claro. Pero eso no significa que lo que se hace hoy sea una basura. Claro que bajo tus criterios y bajo los míos, si solamente pensamos en relación con lo que a mí me gusta, con este vínculo emocional de mis 16 años, voy a encontrar eso como una basura. Pero hoy hay un chavo de 16 años Que está que está conectando. vinculadísimo con eso, güey. Y en 30 o en 20, ese chavo va a decir, lo de ahorita es una basura, güey. El trap es la neta. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, Porque ¿quién tiene la razón, güey? claro que estoy seguro que tú recuerdas a gente de 45 años en los Claro. 90 diciendo que Nirvana era una basura y que la Claro. música ya había llegado a Los su chidos son los Eagles, ¿no? Los chi- Los chidos son los Eagles. Ellos sí cantan. Exacto. Nada más ese güero, nomás pegando de berridos, ¿no? fin. Ajá. Y tú por acá dices, güey, es que es mi soundtrack de ahorita y escucho Smell Like Teen Spirit y me vuelvo, claro, porque eres un rebelde, porque quieres salir de tu caparazón, porque te quieres ir de la casa, porque no sé, ¿no? Lo que pasa Te con cada representa. persona te representa. Entonces yo creo que en la música, yo últimamente he escuchado, casi siempre estoy escuchando música que no conozco. Ok. Para mí Spotify es maravilloso para escuchar música que no conozco. Sí, O sea, yo quiero comparto. escuchar música que no conozco. O sea, ya la que conozco, la conozco. Y De- me gusta. y de sé vez en cuándo cuando voy a regresas. regresar y me fascina. Así que dijiste los Eagles. Puta, güey, escuchar en tal momento, tal Es tu los lugar Eagles, seguro, ¿no? Dices, güey, claro. Pero el cerebro necesita estar explorando. El cerebro necesita estar buscando otra cosa. Pero no solamente por un tema de... No sé, es como probar nuevos sabores, güey. O sea, básicamente es que más hay. Me puede no gustar, ¿eh? Claro. Yo escucho algo nuevo y puedo decir, a mí no me gusta. Jamás podría hablar mal de esa canción, Ajá. pero a mí no me gusta. O a mí me encanta, güey. Esto nuevo está perrísimo. Pero no voy a decirlo nunca desde un punto de vista... Yo sí comparto en redes sociales, por ejemplo. En varios de mis videos lo que hago es hablo de una canción, tengo una playlist, la comparto con la gente. ¿Cuál es el criterio para hablar de esa canción? Que a mí me guste, güey. Nada Punto. más.
No te estoy diciendo que es la mejor, no te estoy diciendo que es la... A mí me gusta, espero que a ti te guste, no te gusta, no pasa nada. Es que desde ahí, no pasa nada. Todos están amigos como siempre. Entonces, yo creo que en esa apertura que tengamos, y es difícil, ojo, no me estoy poniendo yo como el, claro que no, o sea, mi esposa de repente me enseñó en su momento lo primero de Bad Bunny, me decía, oye, mira Bad Bunny, vamos a escucharlo, tal, y yo, claro que tenía resistencia, claro que a la fecha puede haber cosas de Bad Bunny que me gustan, puede haber cosas de Bad Bunny que no me gustan, pero hubo resistencia de mi parte. O sea, no te voy a decir esto, yo soy, no, mi cerebro dice, ¿qué es eso, güey? Y le tengo que decir, aguanta, güey, espérate. ¿Qué es eso, güey? Está bien. Espérate. Y lo obligo a escuchar, porque ahí es donde siento que pueden pasar cosas cuando paso esa línea. Claro. Cuando ya no, ya el güey se siente raro, el cerebro está un poco así como que digo, a ver, espera. Ok. Y sí pasa, ¿va? Claro que pasa, porque empiezas a ver otras cosas. A ver, ya no me gustó la melodía, por ejemplo. Pero esa batería, güey, a ver. Ay, güey, ese sonido de guitarra está interesante. Te pongo un ejemplo que me puede ser poco popular. Yo no conecto con Saint Vincent. Ajá. Es una genio, es brutal, es increíble, me parece wow. Cuando yo he escuchado cosas de ella, siempre me voy a llevar algo interesante. No conecto con ella, no conecto con su música. No, simplemente no. Pero ¿cómo te voy a decir que no es una leyenda, güey? Uh-huh. ¿Cómo te voy a decir que güey, es una cosa gigante? A mí no me gusta Star Wars. Pero ¿cómo podría yo hablar mal de Star Wars? Claro. ¿O cómo podría yo decir que... Güey, es ilógico, absolutamente ilógico, ¿sabes? Simplemente yo no conecto con eso y lo comparto, ¿eh? No pasa nada. Lo comparto. Pero a veces, lejos de sentir un gusto culposo, que yo no tengo gustos culposos, pero a veces sí siento cierta culpa de que no me guste algo. De que, por ejemplo, vi Taxi Driver y no me encantó. Ya. Y no pasa nada. Y todo el mundo habla así, o Pulp Fiction, o cosas que todo el mundo está de acuerdo. Exacto. Bjork, por ejemplo, no es como a mí tampoco. Como que me... Y la respeto. Y digo, la música sin Bjork no sería la misma. ¿Sí? Pero por supuesto. Pero no me gusta, güey. Y hay gente que le pasa con los Beatles, por ejemplo. Y hay gente que le pasa con los Beatles, nada más que sí están equivocados. No, claro que están... O sea, por supuesto que tienen todo el derecho para tu decir, prisma están equivocados, exactamente. Todos tenemos razón. Imagínate si yo les digo, güey... Yo podría argumentar, o sea, es que cuando ya caes a argumentos de decir, es que los Beatles están sobrevalorados, es como si yo digo, Star Wars está sobrevalorada, no está sobrevalorada. Star Wars es lo que es porque es una cosa genial, que a mí no me gusta, pero que es genial. Entonces yo no podría decir que Star Wars está sobrevalorado, ¿en qué momento? ¿Quién soy para decir pero además eso, lo dicen como con mucho... Sí, desdén, como con una cosa medio, yo me quiero hacer el cool. Ajá, a mí no me gusta lo que a todos les gusta, no. Muchas cosas que yo digo, güey, soy súper fan de algo que a todos les gusta, como puedo ser fan de algo que a nadie le gusta, como no puede gustarme algo que a todos les gusta. Eres muy chido. Por ejemplo, yo a veces me siento muy mainstream porque sea tan fan de Los Simpson, por ejemplo. Soy muy fan de Los Simpson. Es que... ¿Tú lo eres o no? Claro, me fascina. O sea, de que dices frases. No, claro, Los Simpson marcaron. O sea, yo ya, siendo sincero, yo no pude pasar de Los Simpson. Cuando llegaron los demás y que si padre de familia, no llegué, güey. Ya, claro. O sea, y me encanta, algunas cosas me encantan, pero vuelvo a lo mismo. Ya no. Ya Son para tus mí, clásicos. Mi época en la que vi ese tipo de comedia terminó con Los Simpson, güey. Oye, y por lo mismo, no sé si eres de los que piensan que se debieron haber terminado hace mucho Los Simpson. Yo digo que sí, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién chingón soy yo para decir si debe de haber terminado? No, totalmente. Que Matt Groening le sigue y si quiere hacer 87 temporadas, mira, él... No creo pero que entiendo. Le quita el sueño mi opinión, ¿va? Entiendo el punto, digo, desde el punto de vista romántico dices, a lo mejor ya creo que va, pero en el fondo, pues es su producto, es su proyecto, ¿tú cuándo vas a terminar tu podcast? Pues, 10 años, 15 años, 20 a lo mejor años. alguien ya dice, ya, ¿no? Ya exacto. Pero bueno, si tú estás a gusto, si te sientes contento y la gente que viene aquí nos hace sentir cómodos, como me has hecho sentir cómodo en la charla. Qué chido. Yo creo que estamos aquí y siempre vas a tener gente para hablar con ellos, ¿no? Oye, y en el asunto del hate, ahora que dices de los videos esos, sí. ¿te cae mucho o no? No tanto. Porque luego se dice... Me cae hate, claro. Se dice que no eres exitoso si no tienes hate. Eso es cierto. Pero yo no soy exitoso todo porque... No, pero ahí te va, ¿eh? Eso es un buen punto, fíjate, porque hay gente que sí literalmente está pateando el avispero. Claro. Constantemente. Lo hacen a propósito. Yo no comulgo con esa idea. O sea, a mí sinceramente no me gusta provocar. Hay gente que sí dice, no, es que si no provocas, yo no, a mí no me gusta provocar. Es como la como la psicoterapia. Hay terapeutas confrontativos. A mí no me gusta. A mí no me gusta la terapia confrontativa. Me ha dado muy buenos resultados cuando yo voy con terapeutas que no soy. Que a veces necesitas mano dura, bueno, a veces, ¿no? Pero el hate, al hate yo les llamo maestros del autocontrol. Esa es mi definición del hater. Maestros del autocontrol.
Porque obviamente tocan botones, claro que así. ¿A quién le gusta que le digan vendehumo? ¿A quién le gusta que le digan farsante? ¿A quién le gusta que le digan... qué otra cosa he leído de repente? Mentiroso. No mucho, ¿eh? Estas que te menciono no crees que aparecen tanto, pero han aparecido, han aparecido. Y han aparecido porque seguramente esas personas se lo dicen a otros 20, y a mí, y a otros 15 mañana. O sea, no es a mí, ¿me explico? Entonces, para mí es como acostumbrarte a que, por ejemplo, hablar de un tema como la voz, abordarlo como lo abordo, pues mucha gente va a decir, no es cierto. Mucha gente va a decir, ¿y eso qué? O ahora resulta, ¿no? Como me pueden... Ay, como decía, el otro día que vi un comentario que decía, ya hay cursos para todo, ya no saben ni qué vender, ¿no? Y me da mucho gusto cuando hay gente que comenta esos comentarios, ¿no? Y gente que le contesta a esa gente, ¿no? Pues, ¿qué querías? Él sabe de lo que habla, tú no, ¿no? O sea, cuando ya te empiezan a defender los mismos... Se autorregula. Exacto. Entonces, para mí es como, denle. O sea, si ya veo un comentario que de verdad pasa muy poco, afortunadamente, pero si veo algo más ofensivo, lo borro y no pasa nada. O sea, ofensivo no a mí, sino que genere violencia en el post. Claro. Eso no me gusta. No me gusta cuando ya se empiezan a enganchar y se genera violencia en un video. Digo, qué necesidad, lo borro y adiós. No es censura, es que yo no tengo necesidad. Oye, haces una fiesta, viene gente que no conoces, ¿qué haces? Pues adiós. Ay, bueno, son mis invitados. Bueno, yo soy una persona abierta. Adiós, man. Y te hablo a la policía si es necesario. Aquí no se me vengan a pelear. Aquí no se me vengan a pelear. Puedo ser muy buen anfitrión, pero no te vas a ni a pelear a mi casa, ¿no? Entonces yo así lo veo. Para mí el hate es natural, necesario. Sí creo que conforme vas teniendo éxito, hay más personas en contra de tu postura ante el tema que estés tratando y compartiendo. Creo que sí, pero me parece también que es importante verlo como si tú estás seguro, si tú lo haces desde una ética de trabajo y desde un profesionalismo claro, pues opiniones siempre va a haber. Claro, pero sobre todo como dices, hay temas, ¿no? O sea, si alguien está haciendo contenido, por ejemplo, confrontativo, y además el tema da para eso, que es el Atlas apesta y la chica, ya sabes lo que va a pasar. De eso se va a tratar. Exacto, y fíjate, para mí, por ejemplo, ahora tengo un sitio web que aprovecho para comunicarte y para comunicar a la gente que nos ve. Pueden entrar a centraldevoces.com y se dan de alta en mi lista de correos. Yo todos los días, Jero, mando un email, todos los días, desde hace 2 años. Todos los días. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que la gente... hay herramientas, hay reflexiones, hay mis puntos de vista, hay puntos de vista que quiero que la gente vea y observe. Y es una práctica que también busca evidentemente acercar a la gente a los servicios que yo ofrezco, ¿no? A mis talleres, a mis conferencias, a mis masterclasses o lo que yo hago. Y lo comparto y lo comento porque también es algo que la gente de pronto no se da cuenta que hay muchas estrategias y muchas formas de acercar lo que tú haces a la gente. Pero todo parte de un concepto que yo estoy realmente tratando de fortalecer cada vez más, que es la marca vocal, porque nadie piensa en la marca vocal, todo es marca personal. Ajá. Mercadólogo, marca vocal, siendo mercadólogo. Claro, y tu marca vocal en realidad es el impacto que dejas en los demás cuando te escuchan, ¿sabes? ¿Qué dejas en los demás cuando te escuchan? ¿Dejas tranquilidad, dejas certezas o dejas nerviosismo, ansiedad, irritabilidad? ¿Qué dejas en la gente cuando te escuchan? Y eso está completamente en tu cancha o en la mía. O sea, eso nadie más lo puede modificar, regular. O sea, eso es tu responsabilidad y la mía y la de todos. Entonces, lo que busco con esto es que todos los días la gente pueda pensar en esto. Con un correo. El email marketing está más vivo que nunca. La gente no lo ve, no lo cree, pero yo he tenido extraordinarios resultados. Me lo contestaste antes de preguntarte. Así, te lo digo, ¿eh? En las redes sociales tú eres víctima del algoritmo. En tu base de datos no. Tu base de datos la tienes tú, la controlas tú. Si tú decides no mandar un correo, tú lo decides. Si tú decides mandar un correo, tú lo decides. Y llega. Y la gente que se quiera dar de baja, se da de baja. Entonces nadie pierde. Claro. La gente que llega, llega. Oye, que llevo 1 año viendo tus correos y me encantan, bienvenido. Oye, que llevo 3 días viendo tus correos, son una porquería. Adelante, no pasa nada. Claro. Yo no voy a dejar de mandarlos. No pasa absolutamente nada. Y todos tenemos algo que decir. Sí, sin duda. Todos tenemos algo que decir y en la medida en la que le demos seriedad e importancia a lo que tenemos que decir, la gente nos lo va a tomar en serio. Si no, ¿cómo? Si yo no me creo lo que estoy diciendo realmente, ¿cómo la gente me va a tomar en serio? Eso que dices, mucha gente incluso lo toma un poquito al revés, porque por ejemplo está el jefe que llega, regaña, y se va y deja esta sensación. Pero ese jefe, porque he escuchado muchos, ¿ves cómo los dejé? Claro. O sea, eso me gusta, eso me sirve. Sí.
Yo te ¿O diría, creen que les sirve? puede que les sirva, pero no siempre. Ujú. O sea, es como todo. Un día llegas vestido de frac. Bueno, pues vas a recibir el premio de los Óscares, vas a ir de frac, vas a ir de smoking, sí, pero si vas a la playa, no te vas a ir de smoking. A O las sea, no te vas tortas. a las tortas, no te vas a ir de smoking. O sea, ¿por qué te vas de smoking a cierto lugar? ¿Por qué llegas a regañar de esa manera? Papá, si tú sabes por qué lo estás haciendo y hay conciencia de ello, te va a servir. Ujú. Pero si no tienes conciencia de ello y no sabes por qué lo estás haciendo y lo vuelves un patrón, una repetición inconsciente, tu objetivo se va a neutralizar en 2 segundos y la gente ya no te va a escuchar. Claro. Entonces, esa es una parte importante que a mí me gusta hablar en los talleres, cómo podemos tomar conciencia de la herramienta que tenemos para llegar a cumplir con el objetivo que deseamos. Ese es el punto clave. O sea, lo que yo quiero es que me escuchen y básicamente que no se malentienda esto, pero que hagan lo que yo quiera. Es Ajá. decir, sin que esto sea un Que lo tema de guíes. que lo guíes, claro. O sea, si yo quiero que tú, a ver, te estoy transmitiendo en esta conversación algo, no es que te obligue a ti a hacer lo que yo quiera, pero quiero que quede claro cuál es la postura que tengo, el argumento que quiero compartir. Y si no lo hago seguro, si no lo hago con una, digamos, claridad de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, pues la gente no me lo va a creer, tú tampoco. Entonces me puedo pasar aquí 1 hora, 2 horas o 4 horas, pero realmente voy a estar ante un panorama bastante dudoso, Oye, tuyo y con la gente. y ¿no? eso en la música además, importante también, Es muy llevarlo a ese importante, terreno. es importantísimo y qué bueno que tocas el tema, fíjate, porque ahora di una conferencia en la Feria Internacional de la Música, en la FIM, y la conferencia se trató precisamente de cómo hacer para que los músicos, de una vez por todas, entendamos que no podemos no estar compartiendo contenido de nosotros. No podemos no hacerlo. O sea, es que la cantidad de entrevistas basura que había en los 80s, en los 90s y en los 2000s, donde literalmente te ibas a exponer como músico porque nadie sabía tus canciones, porque les valías madre automáticamente y era debut. ¿Ahora quién viene? ¿Marcelo? Güey, ¿quién es Marcelo, güey? O sea, Claro. y llegabas a la 2 estación. segundos antes, ¿cómo te llamas? Exacto, Ok, ya. exacto. Amigos, estamos aquí con... Marcelo, sí, Marcelo. Y entonces, era ridículo, Sí. ¿no? Yo cuando estaba en la radio, algo que por supuesto que siempre quise hacer, lo contrario, ¿no? Te preparas, averiguas. Yo como músico, como melómano, trataba de que la gente siempre se fuera con una entrevista valiosa, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que no todos lo hacían. Y en ese sentido yo creo que aprovechar las redes, confiar en tu voz como músico, es increíblemente valioso e importante, necesario incluso. O sea, tu proyecto no va a avanzar. Y no estoy hablando nada más de videos donde tú sales a cuadro, pueden ser muchísimas cosas. Hay muchas formas de comunicar. Verlo como, oye, si eres músico, eres creativo. Si eres creativo, dale. Claro. Dale a la creatividad. O sea, ¿de qué forma? Yo estoy todo el tiempo inventando cosas, ¿no? Mucha gente me dice, no, pero es que tú eres locutor. Ok, ¿cuántos locutores de Guadalajara tienen las redes que yo tengo? Es que no es un default. Y no de Claro. Guadalajara, de México. Y no digo, o sea, esto no lo digo desde un punto de vista soberbio, lo digo desde un punto de vista que me ha costado mucho trabajo y paciencia y constancia decir, voy a llegar aquí, pero me tengo que reinventar, tengo que adaptarme, tengo que volver a pensarme como esta marca personal y esta marca vocal, ¿qué quiero decirle a la gente? Porque gratis, ¿quién te lo va a dar? Pero No, es que ya tienes muchos años en la radio. Ajá, ¿y? ¿Ya crees que con eso ya vas a hacer? Claro que no. no, hay muchos casos de grandes nombres No están en redes. que no están o que parece que no No existen. conectan. Sí, no Y- conectan. Y es que, ¿sabes qué pasa? Te quedas con el personaje. Exacto. Mentalmente tú sigues en la cabina de radio, sigues en... Es que yo era... Y no funciona No porque, funciona, no, porque no, no. el contenedor es otro. Está como el músico que llega y, hola, ¿qué tal? Estoy aquí haciendo mi nueva música. De que, brother, eso no le importa a nadie. Sí. Digo, si no eres Bumburi, güey, o 5 güeyes del mundo que pueden hacer eso literal, o Calamaro, y que, bueno, a ese güey ¿no? a esas personas las quieres ver como sea. Claro. ¿no? Hay fans que dicen, me vale madre. Pero si no eres ellos, échale un poco más de ganas. Totalmente. Trata de meterte Y más. además de que, no sé si, tú eres generación X totalmente, ¿no? ¿O no? Creo que soy millennial. ¿Ya eres soy millennial? Sí, sí, sí. ¿En serio? Soy millennial, güey. Bueno, entonces millennial, no sé si te cuesta, no te está natural de todas maneras. Ahí te la va. Ayer mi comunicación. esposa me decía algo que me encantó, güey. Mi esposa y yo platicamos mucho de todo el tiempo estamos filosofando y pensando. Ella es muy filosa y muy buena muy aguda en sus percepciones, ¿no? Me encanta eso. Y ayer me decía algo que se me hizo muy interesante. Me decía, mira, los generación X, obviamente, son los que siguen en Facebook, ¿no? Pero fíjate por Sí. qué, güey. Eso es como, voy a dar el mínimo esfuerzo indispensable para cumplir con lo nuevo. Ujú. O sea, con que medio le sepa el Face, ya estoy en la tecnología. Claro. Con que medio sepa buscar en YouTube,
ya estoy en la tecnología. Y nosotros, o sea, los millennials, no me gusta mucho hablar de generaciones porque es como hablar de horóscopos, güey. Es como si los Leo somos. No, no somos. O sea, Pero está que no es cierto. comprobadísimo que no es cierto. Pero ahí Todos te va. los acuarios lo sabemos. Exacto. Pero sirve como marco de referencia. O sea, quienes nacimos en una época donde literalmente hacíamos las cosas a pie. Ujú. O sea, investigar la pinche enciclopedia y la tarea, o sea, de repente nos dio habilidades eso, nos dio habilidades de leer, teníamos que leer, no había de otra, teníamos que resumir, no había de otra. O sea, hay una cierta habilidad que cada cambio tecnológico, quienes nos hemos dado a la tarea de aprovecharlo y de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, creo que podemos decir, yo he vivido eso, no tener a tener. Claro. De no tener nada a tener ChatGPT, güey. O sea, y claro que lo voy a aprovechar al máximo, pero ya no es un antitecnología, que lo sé, que muchos de las personas de otras generaciones, claro que es y que te digo, no es regla, ¿eh? Tú ves a Rick Beato, ¿no? 60 años tiene el señor, no sé cuánto, 5 millones de suscriptores en YouTube. Sí, ¿En está qué momento una cabrón. persona de esa edad se vuelve celebridad? Haciendo la chamba. Claro. Haciendo la chamba. ¿Y ve dónde está el señor? Inspiración pura. No, me encanta. Entonces, ¿cuántos señores de esa edad? Yo sería fan. De hecho, los canales o las cuentas de las que más me gusta es de gente de más de 50, güey. Porque tienen nada más que decir. Exactamente. Y son los que tienen la experiencia, las historias. Ojo, obviamente hay gente joven chingoncísima que también me fascina. Súper talentosa. Pero hay de los dos. Hay el joven inseguro, el joven que todo el tiempo quiere estar escondido porque está expuesto, ¿va? Y el joven que dice, me vale madre, me voy a comer el mundo, ¿no? Entonces, de los dos lados yo creo que es importante, y es un mensaje que me encantaría que quedara aquí registrado, que se animen a hacerlo, güey. O sea, yo tenía hace 2 años y medio, estamos 25, 3 años. Hace 3 años yo no tenía cuenta personal de Instagram y no tenía cuenta de TikTok, güey. Hace 3 años. O sea, no estoy hablando hace 5, hace 7, hace 3 años, güey, que yo empecé con todo esto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tú puedes empezar hoy. ¿Y todo ha sido orgánico? Orgánico 100%. 100%. Wow. En TikTok estoy pasando los 400,000 seguidores, güey. ¿Cómo llegaron? Sepa la madre cómo llegaron. Bueno, sí sé cómo llegaron, pero quiero decir, no es que yo dije, voy a tener un video que va a ser... Creo intuir más o menos qué videos pueden funcionar, cuáles no, pero no es una regla. Y de lo único que digo es, háganlo, en serio. Háganlo, prepárense, vean qué estrategias. Estamos en la época en donde si no se perfilan como freelancers, no vas a existir. No vas a existir, güey. O sea, de verdad lo digo, díganme de loco o no, pero si no se fortalecen, o sea, es que se banalizó mucho el concepto marca personal. Ya todo es marca personal y yo marca personal. Y sí lo entiendo, ya da hueva un poco de marca personal. Pero es la verdad, güey. Nada más poderoso que una marca personal. Fíjate, ayer justo en uno de los correos el correo que mandé hoy, porque lo mando todos los días a las 6 de la mañana, ¿no? Quien se sume a la lista de correos, todos los días a las 6 de la mañana van a tener un correo mío. Y el que mandé hoy hablaba de los chinos. Y decía, los chinos revelaron el secreto. Un secreto que no era tan secreto. Que las empresas europeas tienen márgenes asombrosos. Que ellos hacen los productos, que ellos los hacen perfectamente bien, con estándares altísimos, Pero ¿de quién es la marca? De los europeos, de los gringos. Si mañana los chinos hacen una bolsa igualita y le ponen una marca china, ¿qué crees que va a pasar? Que no se va a vender. Entonces el tema no es la manufactura, el tema no son los materiales, el tema es la marca, güey. Entonces, esto lo digo porque todos nosotros somos marcas, ya somos marcas. No es que quiero ser marca, no. Si tú le preguntas a 4 amigos quién es Jero, esa es tu marca personal, güey. Claro. Punto. Ese ejercicio es brutal, ¿eh? Porque 4 personas pueden decir, pinche Jero es así, o que Jero es una pistola en esto y esto y esto. Esa es tu marca personal. La construiste consciente o no, vale madre. Ya es tu marca personal. Entonces, más te vale que lo que hagas de aquí en adelante sea tener más conciencia de tu marca personal. Puedes seguir remoldeando en cualquier momento. Porque si, por ejemplo, vamos a pensar que Marcelo es impuntual. Mucha gente que ya me conoce, vamos a pensar, estoy inventando, porque si soy puntual, tú lo viste, llevo tiempo, claro. Okay. Pero mucha gente, vamos a pensar como ejemplo que soy impuntual. Mucha gente puede pensar o saber que ya soy impuntual, pero ¿cuántos millones hay que no me conocen? O sea, si yo me lo propongo, puedo empezar a trabajar mi puntualidad y millones de personas van a conocer al Marcelo puntual y no al Marcelo impuntual o al iracundo o al impaciente o a lo que sea, ¿sabes? Entonces, tienes esa ventaja. Exactamente, pero ya a veces pensamos, no, pues es que yo ya soy como soy.
y volvemos al cerebro rígido de conforme vamos envejeciendo. Que tiene que ver con la edad, pero muchas veces no. No, para A nada. veces gente mucho más joven. Te decía hace rato que todo Hay viejos de 35. O de O de 20. 32, o de 20, güey, claro. Hace rato que decías este asunto de cómo que todo tenga sentido, que tenga cierta consistencia y sentido. Me refería en la música, te fuiste por el lado del contenido, que te lo agradezco de todas maneras, pero me refería más a la hora de componer y expresar. Creo que tiene que ver con lo que me decías de prestar atención a los detalles. Claro. Y los detalles a la hora de que hablas, pero a la hora de hacer una canción, ¿de qué manera puedo, no solo, decíamos al principio, es contar la historia, pero cómo contar la historia? Sí. Porque muchas veces las canciones, o la mayoría de las canciones hablan, digamos, de lo mismo, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo una canción, que la historia finalmente es a lo mejor te extraño, ¿no? Sí. Pero no lo dijo de la misma manera. Hay una que sí te hace llorar, cabrón. Exacto. O te amo. O sea, simplemente el te amo. Simplemente decir, eres muy importante para mí. Ajá. O sea, la premisa, eres muy importante para mí, tiene 85 millones de canciones. Exacto. Pero como dices, hay una que te llega y hay otra que no. Y fíjate que lo que encuentro en las canciones es que acabo de terminar de escribir hace poquito mi primera novela. ¿Y qué tiene la novela? Recursos, no hay bronca. Dale, escribe, puedes extenderte. Y aún así hay una maestría, obviamente, que por supuesto que no la tengo todavía, pero me refiero a que un gran novelista sabe que puedes hacer una novela de 700 páginas. Si lo justifica, Guillermo Arriaga, novelas maravillosas de 750 páginas. Pero luego hay cuentos más pequeños, más breves. Y luego hay canciones, güey. En la canción cabe muy poco. Una buena canción te puede decir algo brutal en muy poquito. Cerati, ¿no? Era más. Cerati. Pero fíjate, por ejemplo, algo como, no se me viene a la cabeza, 11 y 6 de Fito Páez, ¿no? La canción de dos chicos que pedían dinero en la calle, que en muy poquito ya te dijeron, porque no te cuentan todo. Te dan ahí nada más atisbos de la historia. Pero te dejan complementarlo. Claro. Y para mí esa es la parte, ¿no? Los detalles. Ahora, por ejemplo, con mi proyecto actualmente, que se llama Garam Masala, que es el proyecto actual que tengo ya desde 2017. Estuve escuchando que está muy interesante y tienes a Agnes en el bajo. Exactamente, está por allá, que ahora mismo ya no está en la banda. Ya no está. Ya no está en la banda, nos quedamos nada más Alex Magaña, Fabia y yo, en parte de esta evolución y de este cambio, que estuvimos juntos 3 años. Y el álbum que tenemos en este momento, Agnes estuvo trabajando ahí. Okay. Y a mí, bueno, yo he salido y entrado de proyectos y hemos estado siempre en evolución constante. Es parte de la música, creo que también en tener la apertura para decir, vamos a trabajar de otra manera, vamos a hacer otras cosas por lo que sea, ¿no? Pero justamente Agnes y Orlando la batería en su momento, eso es lo que voy. Tenemos una canción, por ejemplo, que se llama Curandero y habla de las sectas, de lo importante que es no dar tu poder personal a nadie, ¿no? Pues es lo mismo, es como las sectas, pues, ay cabrón, ¿cómo abordas ese tema, no? Y ahí empieza la creatividad, ¿cómo hablo del tema sin ser tan descriptivo, pero sí ser poético, pero sí ser, ¿no? ¿De qué manera puedo entrar? Y yo creo que ahí es donde el desarrollar ese sentido de ir labrando tu habilidad de componer, que evidentemente yo creo que nunca termina. Pregúntale a Dylan y a Cohen y te van a decir, yo sigo siendo un aprendiz, güey, ¿no? O sea, entonces si ellos siguen siendo aprendices, no, pues ¿qué nos espera a nosotros? No, totalmente. Oye, el otro día vi una publicación tuya hablando de la inteligencia artificial, un tema increíblemente actual, ¿no? Sí. Que todos los días lo estamos descubriendo. Sí. A mí me tiene alucinado. Fantástico. Las cosas que se pueden hacer. Este rollo que me parece un gravísimo error, que acabo de ir a una junta de padres de familia. Okay. Espero que los padres de familia, los maestros no vean esto. Claro. Pero no pueden usar inteligencia artificial. Está prohibido porque esto es... Uy, no. Y yo digo, más bien deberían de enseñar a utilizar. ¿Sabes de qué habla eso? De la pereza a la adaptabilidad del sistema educativo. Totalmente, ¿te acuerdas? Seguramente te acuerdas que decían, no saquen calculadora porque no van a tener una calculadora en su bolsillo. Exactamente. Yo quiero regresar a decirle al maestro. Aquí está. Sí. Claro, y era más importante el razonamiento del por qué es importante la matemática en general, el concepto, ¿no? O sea, a mí me parece que estamos en la antesala, no tengo hijos, pero bueno, tú tienes hijos, en la antesala de una cosa revolucionaria fantástica. O sea, la inteligencia artificial en la educación pasó con pandemia, ¿no? Es que los chicos se distraen muy fácil y se van a ver YouTube en lugar de estar en la clase conmigo en Zoom. Ponles YouTube. Claro. Pero pónselos tú. Y elige un buen video y manténlos, y manténlos, y manténlos. Este es un mensaje también para los maestros. Es nuestra responsabilidad la atención del grupo. No podemos regañar al grupo porque no nos pone atención. Y menos a los papás. Claro, nosotros somos los maestros, quienes hemos dado clase, somos los responsables de la atención.
discúlpenme. Si la estás ahí perdiendo. Sí, es tu responsabilidad. Porque finalmente es un performance. Claro, por supuesto. ¿Cuántas películas hay de grandes maestros, de grandes momentos donde el maestro y circo, maroma y teatro, lo que sea necesario? Pero es que es su obligación venir a ponerme atención. Ya no estamos en el 72. Ya no. Eso es porque había violencia. Por eso te ponía atención. Claro. Porque había violencia, hay que decirlo. Sí, sí. Hubo Hay violencia. tabla. Punto. Hay tabla, claro. Si ya no hay tabla, ya necesito ser otro. Entonces yo sí creo que la inteligencia artificial para cualquier labor es fundamental entenderla como un gran asistente, como un gran complemento, pero vuelvo a lo mismo. Sin marca personal no existe. Totalmente. No existe. O sea, es que no le vas a... Es que realmente... Yo le puedo preguntar cosas a ChatGPT. Sí, muchísimas. Pero yo confío todavía más en una persona que tenga 20 años de saber sobre el tema y que sepa usar ChatGPT y que me lo esté diciendo y que no lo esconda. Claro. O sea, yo en esa persona, si me preguntas en quién confío, en ellos, en la gente que no esconde que usa inteligencia artificial, pero que tiene muchos años en lo mismo y que se está abriendo a cosas nuevas y que no tiene miedo a probar. Para mí esos son los referentes hoy. Para mí un referente que dice, yo no creo en la inteligencia artificial, yo no la uso, bye. No creo, adiós. como si fuera Santa Claus, ¿no? Como si fueras exactamente. No, Aquí es que está. maestro, bye. O sea, no te están preguntando si crees o no. Yo creo que el chile serrano no pica, maestro. No te están Bueno, preguntando. pues dale. Una mordida y ya, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. La inteligencia artificial me parece que es un tema interesantísimo. A mí me sirve muchísimo, te lo comparto, a mí me sirve muchísimo el ChatGPT porque termino reflexionando a partir de eso. Me di cuenta de la cantidad, según yo por no escribir, oye, dame una descripción de esto, pero que diga esto, que tú le doy una, o sea, sabes, demasiada información y digo, según yo no quería escribir y terminé, no, pero mejor más así. Exacto. Estás diciendo algo importante porque yo creo que si lo ves como una herramienta que te va a permitir conocerte mejor. Y conocerte mejor no me refiero a que dime cómo soy. No. Que te permita razonar más a través de literalmente tus cuestiones más profundas y más filosóficas. O sea, por ejemplo, algo que me encanta de ChatGPT es pregúntame cosas. No me digas cómo soy. Pregúntame cosas. Pregúntame a mí porque yo quiero pensar. Y eso me fascina. Me lanzan las preguntas que digo, es que esto es lo que tengo que ejercitar, güey. Claro. O sea, a veces le digo, por ejemplo, hago ejercicios de podcast, ¿no? Lánzame 5 preguntas que me podría hacer un podcaster de tal nivel, de y me lanza unas preguntas que digo, güey, qué bueno que lo estás haciendo tú ahorita, porque si me las hacen en vivo... Para practicar claro, eso. Por supuesto. Claro. Si es mi trabajo, necesito estar lo mejor posible. Obviamente no es perfección, pero ¿cómo la puedo utilizar para entrenamiento? Claro, imagínate que tienes una máquina, los tenistas, la máquina que te lanza pelotas en lugar de un güey, la máquina. Y es como estar en contra de esa máquina. Exactamente. La máquina. Extraño al entrenador que me lanza pelotas. Mano, dale con la máquina. Te vas a hacer bueno y luego vendrá el entrenador a darte otras cosas. Exactamente. La máquina te da unas, la gente te da otras. Y ya, ¿no? ¿Y lo utilizas tú en tu contenido? ¿Lo utilizas? Lo que yo hago con mi contenido, y me ayuda muchísimo, es, como te digo, a pimponearlo. O sea, yo las ideas originales no las saco de ChatGPT. Porque no, fíjate, es como decir, ¿cómo te puedo explicar? A ver si lo puedo poner en palabras. Para que yo conecte con un video, o sea, para que yo lo pueda decir, necesito decirlo de algo que salió de mí. Sí, total. No que lo inventé. Puedo yo leer un artículo, puedo ver un video, pero conectó. O sea, es como yo estoy scrolleando algo y de repente mi interacción con redes sociales muchas veces es para sacar material, ¿no? Entonces yo de repente veo un video y veo, ay, cabrón, Jero, a ver, güey, qué chingón está esto que dijo. Me concentró algo adentro, me tocó en algo, me movió algo, generó algo, y ya que lo generé, y ya que lo vacié, y ya que entonces sí, como si lo podría decir oye, ¿qué ves aquí? Como si fuera un editor. Claro, ¿qué ves aquí? ¿Qué observas aquí? No me le cambies, ¿qué ves aquí? Nada más eso. Pero si yo le digo, créame algo, yo ahí es donde empiezo a sentir que ya no hablo. O sea, lo he intentado como ejercicio, ¿no? A ver, escríbeme ahí te van todos mis mails de hace 2 años, de 2 años para acá. Escribe uno como yo lo escribiría. ¿Lo leo? No soy yo, güey. No suena. No soy yo. Alguien podría pensar que soy yo, pero yo, que soy yo, sé que no soy yo. Y para mí eso es brutal. Y para mí eso sería... Ahí es donde te digo que está la línea entre una cosa y otra. Claro. No como generación de, sino como revisión de. Claro. Punto. Revisión, no pasa nada. O sea, güey, como le dices a un amigo, oye, güey, chécate la ortografía, ¿no? ¿Cómo la ves?
Ah, güey, se te fue un acento aquí. Ah, gracias. Ya estoy tan bombo de que lo vi tantas veces que no lo veo. Y, o Nada simplemente que más. te haga reflexionar. Oye, esto que dijiste sí quería. Exacto. Ay, no me fijé. Exactamente. Eso es perfecto. Lo Sí. harías con un amigo, lo harías con un colega, lo harías con alguien que admiras. ¿Por qué no hacerlo? Incluso, fíjate, como coautor de canciones. Oye, ¿qué haces con un coautor? Pimponeo, Rebotas. claro. Oye, la frase, el termo amarillo se me cayó y me dolió. A ver cómo la ves. Ay, carnal, está medio cheesy. ¿Por qué no dices mejor el termo amarillo levitó en el aire y me lesionó? Mm. Ay, güey, está buenísimo. Lo mismo harías con un coautor. Con la gran ventaja que lo puedes mandar a la chingada de una. Exactamente, y no se va a agüitar porque No le se dijiste va. no me late tu idea, papá. O sea, verlo como coautor en muchos sentidos, verlo como editor en otros. Yo nada más lo único que digo es cuidar, no caer en la enorme tentación de que sea el generador de tus ideas. Claro. Yo, ahí tengo mis dudas. Pero simplemente lo digo porque en el fondo, en 20 años, mira, me pasa mucho. Gente que ya empieza a postear en LinkedIn o empieza a postear en redes textos y dices, yo te conozco y tú no hablas así. Y si te hago un video, y si te pido que hagas un video mañana, no vas a hablar así, güey. Porque Ya tú lo. no hablas así. Claro. Entonces se ve raro. No vas a ganar porque. No, se ve raro, se ve raro. Por eso te digo, que la génesis sea tuya, que la idea original sea tuya. Y a partir de ahí, tú ya puedas decir, revísamelo, pero mañana yo puedo hablar así. Si Exactamente. no, olvídate, güey. Es como el filtro de Instagram. Tú ves el filtro y dices, ay, güey, ¿qué pasó? ¿Me explico? Sí. Por ahí va. Yo digo que deberíamos hacerlo al revés, sacar fotos horribles y así sirve que cuando nos conocen dicen, Ya, cabrón. exacto. Deberíamos hacerlo, Un ¿no? poquito más. Gané al verlo, ¿no? Gané al verlo, Exactamente. claro, claro. Oye, das un montón de talleres. De hecho, parte por la que no se había podido hacer esta Era charla por eso, sí. era porque estás, Sí. estás completo. Y la verdad no es cebolla, Marce. Quiero asistir a uno. Me encantaría, bienvenidísimo. Porque la neta es que está increíblemente interesante. Hace rato me dijiste que la gente comentaba, ya venden de todo, o ya quieren vender de todo, quieren hacer cursos de todo. Incluso otro comentario que te decía, o que tú decías, no, pues vayan con alguien. ¿No? Pues yo no conozco a nadie más con ese enfoque que tú tienes. Sí. Porque, a ver, hay muchos vocal coaches. Claro, claro. Esto no es de... Y de todo se aprende. Yo siempre les digo, por eso te digo, oye, ¿quieres que contigo nada más? No, yo tengo un enfoque. ¿Quieres escuchar blues? Pues escucha, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay de jazz? ¿Cuántos hay de bossa nova? Muchísimos. A lo mejor habrá uno o dos que son pioneros, pero eso no significa ni que sean los únicos ni que sean los mejores. Yo confío mucho en lo que he ido probando a lo largo de los años. Cada vez son más personas que evidentemente me dan esa retroalimentación. De nada serviría que yo viviera en el autoengaño de, no, está increíble. Obviamente hay feedback, obviamente hay cosas que se mejoran, como cualquier cosa vas afinando. Pero hoy los talleres, las mentorías en línea han funcionado muy bien. Doy talleres en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, generalmente. Pero la mentoría en línea llega a todo el mundo. O sea, tengo personas que se conectan literalmente desde Japón, desde Dubái, desde Argentina. Desde... ¿Uno a uno? No, son grupos reducidos de 12 personas más o menos. ¿Cómo te va con eso? Muy bien. Afortunadamente muy bien. Y me refiero a, ¿no? ¿Cómo te va? No, entiendo. Te voy a decir porque a lo que voy es que mucha gente me pide en redes sociales, por correo, Marcelo, es que quiero trabajar contigo, pero uno a uno, por favor, Y lo que hay detrás de esa petición es, me da vergüenza, claro. me da miedo. Cuando entra, les digo, no doy uno a uno. De hecho, no trabajo con nadie uno a uno. Por tiempo en primera y por segunda. Y en segunda, pero ahí te va. En segunda no trabajo porque se necesita la experiencia grupal. No hay nada como la experiencia grupal, porque nos damos cuenta que no soy el único. Y entonces empiezas a ver tus compañeras y compañeros y dices, ay, güey, no soy el único, y te relaja mucho esa experiencia. En los talleres de canciones funciona de manera muy simple. Es maravilloso eso. Tú ves al otro y te espejeas, aprendes de la experiencia de uno, la frustración del otro, la crítica, la autocrítica, la autoobservación. Entonces me ha ido afortunadamente muy bien. Ya tengo 5 años impartiendo este tipo de mentorías en línea. ¿Reducidos que son? ¿5? 12 personas. 12 personas. Son muchitas. Sí, pero es el número perfecto. Es el número que ya he visto que es ni mucho ni poco. O sea, alcanzo a perfectamente encontrar el punto de todos sin que se desborde Zoom, TV, 100 personas conectadas. Que haya un caos. No. Necesito estar muy, muy atento, muy pendiente al proceso de tiene cada otro persona. timing, ¿no? También. Claro. ¿Qué te digo? Ya llevo 5 años haciendo, entonces ya lo tengo afortunadamente muy bien medido. Va mejorando, se va actualizando, claro, pero siempre tratando de que sea un punto donde la gente se sienta cómoda. No grabo las sesiones, nunca. Yo creo que la gente literalmente lo que habla, lo que dice ahí se queda. No me gusta. No quiero que sea de, luego lo veo, porque también otra cosa, la gente necesita comprometerse. Sí. Eso sí es un hecho. Las sesiones empiezan a tal hora, terminan a tal hora, necesito que estés aquí, no te puedo mandar una grabación, porque sé que eso hace que la gente diga, pues me veo la grabación.
Y ya se Totalmente. perdió el compromiso. Yo creo ya que se ese, perdió el compromiso. ese es el único hilo que sostiene a muchas escuelas hoy en día. Claro, claro, por supuesto. Por eso te digo, si es incentivar el... Ahora, claro está que si la gente viene a mis sesiones, yo me tengo que encargar de que las sesiones no tengan desperdicio. Si es mi compromiso, que la gente vea el reloj y diga, ¿a qué hora se hicieron las 10, güey? ¿Sabes? Ajá. ¿A qué hora se hicieron las, no? Entonces, por ahí es la idea. Y todo esto, afortunadamente, te digo, lo comunico en mis redes sociales, Marcelo Salazar E, o lo comunico en mi correo diario, te digo, en centraldevoces.com. La gente se puede dar de alta ahí y todos los días cuando hay alguna fecha de mentoría próxima o algo que la gente pueda participar en ello, siempre van a encontrar ahí la información en el correo de todos los días. ¿Y los presenciales regularmente dónde son? Guadalajara, México y Monterrey. Pero el espacio. El espacio aquí en Guadalajara es en un lugar que se llama Jardín de Luz, ahí en la colonia Seattle. En la Ciudad de México se llama Estudio Agosto, ahí en la colonia cerca de Insurgentes y Reforma. Y en Monterrey, en un hotel que se llama Hotel Safi, que viene el 17 de mayo, no sé cuándo salga esto, pero el 17 de mayo sale en Monterrey. Este viernes. Y el 17 de mayo Monterrey, 24 de mayo en Guadalajara. En Guadalajara, aquí, donde me dices. En Jardín de Luz. Y toda la info pueden estar, si escriben a talleres@centraldevoces.com, ahí les podemos dar toda la información. Quedan creo que 3 lugares para el de Guadalajara y me parece que algo similar al de Monterrey. Son también grupos pequeños, entonces me gusta la experiencia. No sé cuánto tiempo lo pueda sostener, afortunadamente cada vez hay más demanda, pero por ahora, mientras pueda, grupos pequeños y muy personalizados. ¿Y haces estos ejercicios de repente disruptivos? Cuando llegaste me dijiste uno fuera de cámara. Sí. Pero, por ejemplo, tienes un video que a mí me alucina cuando estás con Marta de Baile. Creo que es la primera vez que fuiste. Ah, claro. Y empiezas a hablar de, no, sí, cuando hago la colocación diferente, ¿no? Y ella está así con cara de qué pido. Claro. No mames, cabrón, ¿cómo haces eso? Sí, fue muy bueno. Pensó que toda la entrevista iba a valer madre. Y es un ejemplo que siempre aplico cuando, por ejemplo, voy a, no sé, a talleres corporativos o en empresas y tal. Mucha gente que no me conoce, hago esto y obviamente les digo, ¿me hubieran creído si me quedo hablando así toda la charla? No. Pues es que esa es la importancia del sonido. Esa es la marca vocal, ¿no? Si tú no me crees, aunque tú saque currículum y diplomas y pero si tú realmente no lo sostienes en la música, en la música de tu voz, claro, en el sonido de tu voz, no me vas a creer. Entonces eso con Marta de Baile fue muy bueno por eso, porque se logra poner en evidencia lo que digo. Y desde entonces haces muchas colaboraciones. Sí, afortunadamente hemos encontrado una muy buena sinergia con ella. Es una persona maravillosamente generosa. La verdad es que le agradezco mucho por el vínculo que hemos generado con ella y con su equipo. Le ha encantado el tema y hemos hecho muchas participaciones que siempre van orientado a eso, ¿no? Realmente ella sí está muy preocupada en que la gente tenga este conocimiento y acerquemos cosas como estas a las personas. Y he recibido afortunadamente muchos comentarios de gente que no ha estado en mis talleres, pero simplemente por lo que te he escuchado con Marta me ha servido muchísimo, lo que te he escuchado con Marta me ha ayudado mucho. Entonces, mira, esa es la chamba. La misión es difundir el amor para su voz, para las personas. Esa es mi chamba. Claro, ahí me hizo a mí pensar cuánta gente en realidad tiene la voz, digamos, gruesa, o más bien está acostumbrada a hablar así. También, o de los dos. A la aguda, a la grave. Gente que piensa que esta es tu voz. Y gente que tiene una colocación mucho más grave, que se acostumbró a esa colocación por otras razones y que hoy en día hablan de esa forma. Pero una colocación grave durante mucho tiempo lo que genera es sueño, somnolencia, ¿no? Duerme. Claro. Duerme, ¿no? Esa frecuencia grave todo el tiempo tampoco es tan útil para ciertos fines, para ciertos objetivos, ¿no? Entonces... A José Force le ha venido muy bien. Sí, claro, pero si tú aguantas a José Force mucho tiempo, o sea, no hay expresividad. No está mal, o sea, no es una crítica a la voz de José Force, más bien es cómo podrías ganar expresividad. Es como si tú estás tocando la guitarra en la sexta cuerda entre el mi y el la, y nada más. Y nada más. El contraste finalmente claro, en la vida. Necesitas el contraste. Son 88 teclas del piano. Úsalas todas. Ajá. Una buena obra necesita estar en cierto momento en todos los lugares, porque si no... te vuelves a menos que dure 2 minutos tu pieza. Pero si vas a tocar una pieza que dura 40 minutos y estás en una octava, nada más, imagínate, el oído se fatiga. Claro, entonces, totalmente. Por eso necesitamos explorar todo eso, claro. Marcelo, he disfrutado muchísimo esta charla, como no tienes idea. Igualmente yo también, te agradezco un montón. Y nos da para mucho más, estaremos pronto de vuelta. Qué buena onda, por eso tienes la pareja que tienes, para que siempre te esté rebotando estas cosas y deben ser interesantísimas. Me encanta, ya la conocerás también y encantado también de estar contigo. Nos vemos en el taller, te lo aseguro. No en Cebolla, van a ver que sí voy cuando quieras y cuando puedas, ahí está el espacio abierto para ti. Listo, te agradezco, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias a todos. Right.